Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Ya en esta etapa ya entramos a la parte que es la unidad 2 de curso de física moderna. Bueno, entonces nosotros vamos a ver, recuerden, pues vamos a ver 4 unidades, ya pasamos la unidad 1 que es relatividad especial, la segunda que es fundamentos de la física cuántica, que es la que vamos a abordar. Las siguientes unidades son la introducción a la mecánica cuántica y recuerden que también tienen su parte componente práctico virtual. Para la parte de la unidad 1 de relatividad especial, pues yo he diseñado y he mejorado pues los apuntes. Yo les dije, yo les había prometido que iba a mejorar los apuntes. En este momento está en construcción, entonces dejé acá la construcción, pero pues aquí ustedes pueden encontrar todas las notas que hicimos de la práctica de los ejercicios anteriores. Listo, yo les comparto este Canva, este es un Canva que todos pueden abrir. Bueno, entonces aquí están, pues, por ejemplo, toda la parte que fue la relatividad especial. Yo estaba manejando OpenBoard, si se acuerdan, en las clases anteriores. Pero bueno, tuve la oportunidad de acceder ahorita a Canva Premium y pues me ha gustado como la forma de trabajarlo. Listo. Y además porque como estos temas, este tema, a diferencia del de relatividad especial, tiene un contenido matemático muy grueso, muy denso. Entonces lo que voy a intentar es buscar una estrategia a partir de explicarle los principales fenómenos que definen todo esto de los fundamentos de la mecánica cuántica, de la física moderna. Bueno, entonces vamos a iniciar a partir de este estado de la unidad 2, dualidad onda-partícula. Bueno, entonces, para los estudiantes que están aquí participando en mis CIPAS y que no han participado o que no pertenecen a mi grupo, pues me presento. Mi nombre es Freddy Alexander Torres Payoma. Soy el profesor, soy profesor tiempo completo, pertenezco al José Acevedo y Gómez. Mi perfil, pues bueno, soy físico, magíster en física, mi énfasis es física nuclear, tengo también una ingeniería eléctrica y actualmente pues estoy haciendo mis estudios de doctorado. ¿Qué más? Bueno, soy líder de un semillero, el semillero de investigación Math Physics. Y bueno, bienvenidos ahora sí que todos estos CIPAS van a ser ofertados ahora de manera nacional. Entonces cualquiera puede asistir a los CIPAS del tutor con el cual se sientan ustedes mejor o que se acomoden a la flexibilidad de sus horarios. Bueno, entonces, antes de abordar el tema de dualidad onda-partícula, voy a iniciar la clase indicando lo que sería el taller. ¿Listo? El taller, lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, aquí tenemos el anexo. Bueno, aquí se ve con fondo negro. Voy a mirar a ver si se puede cambiar. Bueno, aunque ahí se alcanza a leer. No vamos a redundar mucho en este documento. Bueno, entonces dice anexo 1, tarea 2, dualidad onda-partícula. A tener en cuenta, muchachos, la solución de los ejercicios la deben presentar en el anexo 2, formato tarea 2. Bueno, y el anexo 1 depende de los estudiantes. Aquí tengo unos estudiantes ejemplo, ningún experimento es exactamente igual, los datos no son iguales, entonces les recomiendo, por favor, que tengan mucho cuidado con las variables, con los elementos, eh, 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 con el cita que se les asigne a cada uno de ustedes, bueno, a esos datos. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener dos escenarios que vamos a abordar el día de hoy. Uno de ellos, que es el que vamos a abordar al final, es el simulador del efecto fotoeléctrico, que tiene un puntaje para esta tarea, este ejercicio, de 25 puntos. Esto lo voy a abordar al final. Bueno, primero me interesa que ustedes aprendan a ingresar a la base de datos de la universidad para que puedan desarrollar el ejercicio número 2. Entonces voy a iniciar la clase y este CIPAS con el ejercicio número 2. Bueno, entonces, ¿por qué iniciar con el ejercicio número 2? Primero porque pues ustedes tienen que hacer una búsqueda. Voy a intentar explicarles un poquito sobre las llaves booleanas y cómo hacer esas búsquedas dentro de la base de datos para que lo hagan un poquito más inteligente de lo que está propuesto en la guía. Sin embargo, ustedes pueden hacer ese acceso y ese ingreso a través de la plataforma como lo indica. Bueno, entonces, el artículo científico, bueno, voy abriendo mi campus mientras que les voy contando, pues el artículo científico, ustedes tienen que buscarlo, obviamente, sobre las temáticas que estamos abordando en el curso en estos momentos. Entonces, pues todo lo que sea del dualidad onda-partícula, parte de todo lo de la física moderna. Más abajo en ese taller van a encontrar un lugar donde les explica cuáles son las temáticas, una tabla donde les explica cuáles son las temáticas a abordar en clase. Listo. Entonces, bueno, voy a darle aquí F11 para que se vea bien la pantalla.
Y aquí también le voy a dar F11 para que se vea en la pantalla. Entonces tenemos este que es nuestro taller. Dice, ingrese a su campus virtual y dé clic en el icono e-biblioteca. Entonces ustedes van a ingresar a su campus, listo, Accessit Campus, y van a ir directamente aquí al icono que dice e-biblioteca. Bueno, este proceso tiene que hacerse bien. No busquen artículos desde Internet Explorer, desde Internet Explorer, perdón, desde el buscador de Google, porque pues es obvio cuáles son los tipos de artículos que van a aparecer, porque aquí nosotros le estamos pidiendo unas bases de datos indexadas, ¿sí? Que son de calidad. Entonces, es importante que ustedes también aprendan a hacer esa búsqueda cuando ustedes vayan a hacer su análisis del estado del arte, ya sea en las asignaturas que ustedes están abordando con componente práctico, en el desarrollo de su tesis o cuando vayan a presentar algún tipo de informe o publicación científica. Entonces, ustedes cuando ingresen a su campus virtual y de clic en el botón de biblioteca, en el menú del lado izquierdo, de clic en bases de datos. Entonces nos vamos a ir a la parte izquierda y vamos a darle aquí en bases de datos. Listo. Esperamos que cargue. Ahora que me dan, está cargando todavía el estadio. Listo, entonces aquí tenemos todo lo que es el estadio. Bueno, o el lugar donde vamos a encontrar todos los recursos. Nos dice, realice el ingreso a una de las bases de datos recomendadas para su búsqueda. Tenga presente que en algunas revistas puede hacer consulta en términos en español, sin embargo, la mayoría funcionan con búsquedas en inglés. Se sugiere que consulte alguna de las bases de datos que aparecen en la siguiente lista. Bueno, entonces, se proponen estas bases de datos, en algunas no van a encontrar de pronto artículos que mencionen sobre la implementación o la aplicación de la física como tal dentro de un laboratorio, un experimento o aplicado a la ingeniería. Tal vez en otras bases de datos van a encontrar documentos, en especial las que están en español, de, por ejemplo, de la enseñanza de la física moderna. Eso está bien, eso ustedes lo pueden utilizar también. Bueno, dependiendo de la base de datos que ustedes tengan en estos momentos. Bueno, en este momento tengo 27 asistentes. Nuevamente, muchas gracias por participar todos ustedes. Bueno, entonces tenemos estas bases de datos. La primera es Dialnet. ¿Ustedes cómo ingresan? Dialnet, IEEE Explorer, Silo, Scopus, Science Direct, Taylor and Francis, Web of Science y Redalic. En particular, ¿cuáles bases de datos yo recomiendo para hacer estas búsquedas de física moderna? Que busquen en Science Direct, en Scopus o en IEEE. Bueno, en especial esta de IEEE vamos a encontrar muchas aplicaciones a la ingeniería de la física moderna. Entonces, ahorita vamos a hacer la búsqueda en alguna colección. Pues usted les dice por acá abajo, hay una hoja de más. Entonces, estos son los temas que ustedes tienen que buscar. Como dijo la profesora y lo deja claramente en el instante anterior, debemos hacer ojalá la búsqueda a partir de los términos en inglés. ¿Y por qué? Porque, pues bueno, ya existen muchas herramientas en donde uno puede, pues, hacer esta búsqueda ¿en texto qué? En texto plano, sí, podemos hacer esa búsqueda en texto plano. Podemos buscar de diferentes fuentes también, no sé, de pronto en Google Scholar. Sin embargo, lo que les digo, no habrá una rigurosidad científica dentro pues, de la actividad científica. Entonces, vamos a hacer la búsqueda. Entonces, bueno, voy a utilizar tal vez la búsqueda que yo voy a hacer en Science Direct es similar a la que se hace en Scopus o en Web of Science. ¿Listo? Entonces, estos son los temas. Yo voy a escoger difracción de rayos X. ¿Listo? Entonces voy a buscar difracción en rayos X. Estos son los temas. Bueno, entonces me voy a ir al estadio y voy a buscar mi base de datos. Yo dije, bueno, voy a utilizar Scopus o Science Direct. En este caso me voy a la letra S. Esperamos, este recurso es un poco demorado. En cualquier universidad, créanme que estos recursos de biblioteca de bases de datos son un poquito demorados. Entonces aquí vamos a encontrar cada una de las revistas. Entonces, por ejemplo, aquí está Silo, aquí está Science Direct y aquí está Scopus. En la S están esas tres. Entonces, por ejemplo, yo voy a ingresar a la base de datos de Scopus. Yo estoy más familiarizado con Scopus porque tengo algunos artículos publicados en Scopus también y porque pues generalmente todos mis estados del arte los elaboro desde allí. Bueno, muchachos,
Entonces esperamos, como les digo, toca que tengan mucha paciencia. No intenten abrir de pronto la base de datos de Scopus desde el Internet sin hacer este proceso porque les va a pedir credenciales, porque estas son bases de datos privadas. Como son bases de datos privadas, no, cualquiera no tiene acceso a ellas. Entonces, pues bueno, tengamos un poquito de paciencia, como les digo, de pronto pues también depende del computador. Entonces, bueno, ahí estoy esperando a ver que cargue. Bueno, abrimos Scopus, voy a intentar abrir Science Direct, el que abra primero, no importa. Vamos a esperar un momentico. A ver, cerremos una vez si carga rápido. Tengamos paciencia, muchachos. Mientras tanto, pues yo estoy mirando acá. También depende del horario, ¿no? Eso también depende mucho de muchas variables. Bueno, voy a mover aquí esta carga a ver qué es lo que ocurre. A ver, entro con otro proxy. Listo, ya ahora sí está cargando. Listo, ya me está cargando la base de datos de Scopus. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi búsqueda? Entonces, como les dije, pues hacemos una traducción. Yo les recomiendo que ustedes traduzcan ahí el tema que ustedes quieran evaluar. En este caso, por ejemplo, yo voy a usar el difracción de rayos X. Vamos a hacer la búsqueda de la siguiente manera. Vamos a incorporar algo que se llaman los conectores booleanos, que ustedes vieron allá en el curso de pensamiento lógico y matemático, que son AND y OR. Listo. Entonces, por ejemplo, el tema de nosotros es difracción de rayos X. ¿Listo? Ese es, por ejemplo, el tema que queremos averiguar. Entonces, vamos a intentar no colocar, por ejemplo, de los para, sino que vamos a reemplazar eso por un AND. ¿Listo? Rayos, por ejemplo, rayos X, tiene que ser rayos AND X. Bueno, entonces, por ejemplo, hacemos esa búsqueda booleana. Que me busque título de artículo, resumen y palabras clave. Entonces, vamos a darle search. Hay muchos métodos de filtrado, pero pues aquí no se les está pidiendo a ustedes que hagan métodos de filtrado para encontrar la información. Por ejemplo, las ponencias de los últimos 100 años, 10 años, no. Nosotros estamos diciéndole simplemente averigüen algún artículo, analícenlo y ahorita pues hablamos un poquito de ello. Entonces, por ejemplo, yo encuentro aquí 71 documentos en donde uno encuentra los términos de difracción en rayos AN X, pero van a ver que los títulos están en inglés. Probablemente uno de esos archivos puede estar en español. Les recomiendo siempre visualizar el abstract para que ustedes puedan observar qué es lo que dicen. Si de pronto se les dificulta el inglés, si lo hacen desde el explorador de Chrome, le dan clic derecho, traducir al español. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el presente de trabajo tiene como objetivo brindar al lector una serie de herramientas e instrucciones sobre la creación de perfiles de difracción de rayos X simulados para muestras policristalinas utilizando perfiles de difracción de rayos X previamente publicados en bases de datos de acceso abierto. Por ejemplo, este artículo no sirve. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, vamos a utilizar ese artículo. Entonces le voy a dar acá, ver la publicación. Igual lo que les digo, pues como ven, estas bases de datos son un poquito de paciencia. Entonces, miren, casualmente haciendo esta búsqueda en Scopus, nos salió un artículo en español, pero no necesariamente tiene que salir en español. Ustedes hagan el ejercicio. Entonces, aquí ustedes le dan acá PDF. Cada lugar les va a abrir una base de datos diferente, es un lugar donde está alojado, pero siempre es casi lo mismo buscar el PDF del archivo.
Entonces aquí ustedes ya tienen su archivo, tienen su artículo científico, ¿listo? Aquí nosotros cómo lo validamos de una vez para que lo tengan en cuenta. Todos esos artículos tienen algo que es un identificador que se llama un identificador de objetos, documento identificador de objetos, que es el DOI. Con este DOI nosotros vemos si realmente está en esas bases de datos. Eso es muy fácil de averiguar colocando el DOI y mirando las bases de datos donde está alojada esta revista. Listo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este artículo, lo leen, lo analizan. Por ejemplo, aquí abran, esto es un método muy utilizado, que es el de RX, la difracción de rayos X, precisamente para evaluar muestras tempranas. Por ejemplo, aquí, miren, esta gráfica, pues intentar explicarles un poquito. Entonces, por ejemplo, aquí las fases cristalinas dependen del espectro que se evalúe bueno, en función de laboratorio. Por ejemplo, ustedes llevan su muestra al laboratorio a DRX, ¿sí? A difracción de rayos X, ellos le van a entregar un espectro parecido al que está acá. Entonces, existen muchos métodos para solucionar este tipo de actividades. Alguien activó el micrófono. La copa, ¿no? No, ya botarlo ese. Está Wilmer, bien. Wilmer, activaste el micrófono. Sí. Listo. Bien. Entonces, pendiente. Entonces, por ejemplo, acá, para encontrar las fases cristalinas, se aplica ese método de DRX, y no me acuerdo cómo es este método. Es el de el 2 teta, pero eso tenía un nombre especial, Patchen, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, esto es intensidad y ángulo 2 teta. Y estas gráficas, entonces, dependiendo de la intensidad del pico, ustedes comparan con unas bases de datos libres y encuentran que realmente eso está, bueno, esas fases cristalinas o esos elementos, esos compuestos químicos representan ello. Y esto deja mucho trabajo. Por ejemplo, yo hice un trabajo con DRX eh, para evaluar las fases de una muestra temprana de calcita, ¿sí? Tomada en su acá, y ahí obtuve algunas fases precisamente, ¿sí? A través del método de RX, y con eso pues nosotros podemos saber si realmente esa muestra pertenece, no sé, dependiendo, por ejemplo, la datación, saber si de pronto esa muestra cerámica, que en ese caso utilice fue una muestra cerámica, es de hace 100 años, 200 años, o que si tiene hilita, pirofilita, bueno, demás muestras, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esa es la muestra simulada y esta es la muestra real. Entonces, cuando existen estos picos que son comunes, pues uno podría decir, bien, tenemos una muestra similar con ciertas fases cristalinas, que en este caso pues son las que demuestran en este artículo. Intenté explicar este artículo, no lo he leído, lo acabo de abrir, pero bueno, así muchachos, ustedes tienen que hacer el segundo punto. Entonces, tienen que completar la rúbrica del segundo punto. ¿Cómo la completa? Entonces, después de elegir la temática de su interés, lleva a cabo un proceso de búsqueda de información de manera sistemática y ajustado a un procedimiento que permita trazabilidad en su trabajo, para lo cual diligencia la siguiente ficha con la información de los procesos de búsqueda. ¿Qué temática ustedes eligieron? Por ejemplo, yo elegí acá difracción de rayos X. El título del artículo. ¿Qué base? No sé, bueno, DRX, bueno, el título que vimos ahorita del artículo que ya cerré. La base de datos usada, Scopus en este caso, la URL del artículo y las palabras claves que están indexadas dentro del mismo documento. Vamos a mirar acá esa parte. Bueno, ya lo cerré. ¿Es directo? Ay, no, ya lo cerré. No pude. Bueno. Entonces, después que ustedes hagan ese proceso y llenan esa tabla, realice un escrito con sus propias palabras, muchachos. Miren, ChatGPT, no utilicen inteligencia artificial. Yo y todos los tutores de la red estamos muy pendientes de la estructura de ChatGPT. Ahí existen otras inteligencias artificiales que saben y reconocen si ustedes usaron una inteligencia artificial. Si no me creen, busquen en internet. Además, pues nosotros dentro de la base de datos, el mismo Turnitin hace ese mismo proceso. Entonces, intenten más bien hacer un feedback de ustedes mismos, de que ustedes leen, lo que entiendan es mejor. Para mí, yo prefiero ver un texto con mala redacción, con mala sintaxis, pero que sé que es escrito por ustedes, que un documento escrito con una excelente gramática, con la misma estructura de ChatGPT. No lo quiero, muchachos, e intentemos no copiar. Eso aplica para todos los estudiantes que están participando en la web del día de hoy. ¿Listo?
Entonces, hagan, por favor, el escrito con sus propias palabras. ¿Listo? Comente la idea principal del artículo y realice una reflexión de cómo los hallazgos encontrados en el artículo consultado se relacionan con las temáticas tratadas en la unidad 2. Por otra parte, comente de qué manera este artículo puede aportar a su crecimiento en ingeniería que está cursando en la universidad. Por ejemplo, lo que yo les dije, yo voy haciendo datación a través de muestras tempranas, puedo saber la edad de algún material que yo detecte de la Tierra, por ejemplo. El escrito debe tener entre 300 a 350 palabras. Tenga en cuenta articular el tema del artículo con la temática unidad 2 del curso Dualidad Onda-Partícula. Al final, ustedes hagan una traducción al inglés del escrito. Bueno, ¿cómo van a hacer? Yo les recomiendo diversas herramientas, pero en especial que no también no lo hagan, no pongan eso directamente en ChatGPT para que les traduzca el texto, porque ese también se reconoce fácilmente. El de Google, ¿sí? El del traductor de Google no es bueno, entonces existe uno que se llama Deep Learning, es DeepL, es un muy buen traductor y apóyese en The Word Reference, ¿listo? Para escribir su texto. No importa que utilicen mal el verbo to be, que utilicen mal el pasado, el participio, no interesa. Por favor, inténtelo hacer desde su profesionalismo. Bueno, todos nos estamos formando como profesionales éticos. Bien, ese es el segundo punto. Entonces, antes de abordar la temática, ¿alguna pregunta sobre el segundo Doctor, punto? sí, yo, Señor. es que a mí tuve un problema con el internet y yo estuve hasta que ingresó pues como a la base de datos, pero no alcancé a ver cómo es que dijo lo de los conectores o para hacer la búsqueda. Yo no alcancé pues como a ver ese pedacito, cómo es que realizó la búsqueda de los rayos X. Ah, bueno, ok, no, es muy sencillo. Entonces, bueno, voy a repetir eso. ¿Otra pregunta? De una vez. ¿Y cuál fue el traductor que recomendó Deep Learning? Como no lo entendí bien como el traductor que recomendó. O sea, no recomiendo el traductor. Recomiendo que lo traduzcan ustedes paso a paso. Existe uno que es muy bueno que se llama Deep Learning. Bueno, se escribe Deep L. ¿Listo? Ese es Deep Learning. Ese es muy bueno. No Entonces, bueno. Tutor, ¿no lo puede escribir ahí al chat, porfa? A ver. Gracias, qué pena. Sí, lo recomienda. Gracias. Listo. A ella lo coloqué. Y pues obviamente Word Reference. Listo, pero no es para copiar y pegar el texto porque también es muy evidente. Bueno. Entonces, por favor, pues para que lo utilicen como herramientas de apoyo. Bueno, entonces, ¿yo qué iba a hacer? Ah, bueno, iba a hacer la búsqueda, ¿no? Sí, Pero bueno, del entonces, artículo. ustedes están en Scopus, pero en la base de datos. Esta no es la base de datos. Entonces, ustedes cuando ingresan a Scopus, ustedes van a aquí tener en cuenta que salga artículo, título, abstract y palabras claves. Entonces, por ejemplo, yo les decía, difracción de rayos X, en este caso, hice la búsqueda en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a buscar la difracción de rayos X aplicado a la ingeniería de telecomunicaciones. No sé, se me ocurrió esa búsqueda. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a cambiar, por ejemplo, la no lo voy a utilizar, de no lo voy a utilizar y en vez de voy a colocar and. Rayos tiene que contener X, rayos y X. And aplicado, sí puede ser aplicado o nosotros podemos también utilizar demostrado, no sé, estoy inventándome cualquier cosa, ¿sí? Quito el ala, no me interesa, and ingeniería, and telecomunicaciones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ahí yo lo que estoy haciendo es diciendo al programa, lo obligo a que me busque estos términos y no me los desprecie. Ustedes pueden hacer hasta búsquedas en Google de esta manera, así es que busca Google. Entonces ponen difracción, and, rayos, and, bueno, esa es una búsqueda en español, probablemente no salgan con resultados, ¿sí? De pronto no salgan muchos resultados porque tienen que hacer de pronto la búsqueda en inglés. Pero voy a hacer el experimento. Bueno, voy a hacer el experimento a ver qué sale. Entonces de pronto me salga uno o dos artículos, pero tienen que considerar, mire, por ejemplo acá me dice que no hay ningún artículo con todos estos términos. Ahorita era más fácil que nos saliera dentro de la base de datos de Scopus, era porque solo había puesto difracción y rayos X.
Pero aquí ya como puse otras llaves booleanas, precisamente para explicar mejor al compañero, entonces, por ejemplo, voy a darle aquí control V. Aquí, miren, ya tengo aquí la traducción del texto que les estaba diciendo. Vamos a darle aquí una búsqueda. Entonces, miren que ya buscando en inglés, ya tenemos un documento. Es muy específico. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque es muy específico. Porque yo tuve un tema muy específico. Para mí, yo le doy aquí control C y yo digo, bueno, encontré solo un artículo, pero es del tema que yo quiero trabajar y que tiene que ver con física moderna. Entonces me voy a mi tarea, anexo 1, y le doy acá base de datos usada. Entonces, por ejemplo, la temática que yo abordé entre las palabras, bueno, la temática, perdón que no haré el artículo. Entonces, aquí ven. Profe, Aquí una dice pregunta. humedad de sensores cerámicos. Por favor, cuando yo dé la palabra, no active el micrófono, sino dé la palabra. Listo, entonces aquí, por ejemplo, aquí ya vemos este artículo que es de vamos a darle aquí clic derecho si quieren, la vamos a traducir. Entonces, por ejemplo, sensores de humedad cerámicos para monitoreo de parámetros ambientales. Recuerden, entonces lo vamos a aquí ver opciones de texto completo, ver la publicación o ver en el editor. Cuando lo abramos, aquí vemos que este precisamente es de IEEE. Como les dije, la IEEE es una base de datos indexada muy interesante que ustedes pueden también abordar. Le damos aquí PDF y ya nos tiene que aparecer. Pero bueno, por ejemplo, como esto me demanda a IEEE, tendría que abrir IEEE desde la sección de PDF. Ah, no, es que aquí no. Access. ¿Por qué no me deja acceder si aquí estoy? Bueno, parece que aquí esta base de datos no tiene esa suscripción. Y nos va a pasar de pronto con otros artículos. Entonces nos toca buscar. Volvemos y buscamos. Por ejemplo, ese no nos sirvió. Entonces me vuelvo a mi búsqueda. Y de pronto ya voy a quitar parámetros. Entonces voy a dejar solo los términos en inglés de difracción y rayos X. A ver qué me sale acá. Aquí ya me deben que salir muchísimos más artículos. A ver. Vamos a quitar acá este. Voy a ponerlo lo más sencillo, XRace. A darle una búsqueda. Hay muchas formas de hacer estas búsquedas, pero lo que les digo, vamos a hacer búsquedas básicas como para que ustedes se familiaricen. Ahora miren, solo poniendo difracción y rayos X salen 979.433 documentos. Entonces es irónico que de pronto dos estudiantes tengan el mismo documento. Entonces lo mismo, damos acá, ver la publicación y algunos van a abrir, algunos no, entonces tenemos que tener mucho cuidado con los que abramos, pues tenemos varias opciones para abordarlo, ¿listo? Le damos View PDF y no más. Bueno, muchachos, bueno, yo creo que ya llevo 40 minutos en esta parte. Creo que es pues sencilla. ¿Quién había activado el micrófono? ¿Cuál era la pregunta? Yo, profe. Profe, una pregunta. Deme. Toca escoger entre esos temas. ¿Hay que colocarlos en el foro o no importa que se repitan? Yo recomiendo, no se tiene que repetir. O sea, es que es ilógico. Miren, no tenemos 979.433 estudiantes, entonces no se deben que repetir los archivos. Eso es lo que uno espera, al menos por curso, que no se repitan. ¿Sí? Que no se repitan, obviamente. Bueno, y tiene que mostrar que hicieron esa búsqueda. Vale, ¿y cómo nosotros lo sabemos? A través del ORL que ustedes nos envían, porque ese ORL tiene unos datos especiales. Bueno, pues ahora sí, muchachos, ¿otra preguntita? Profe, una preguntita. Señor. Con respecto a la búsqueda, ¿es necesario, o mejor dicho, qué tan recomendado es utilizar el tipo de compuerta AND Word? Mejora muchísimo la búsqueda, muchísimo la búsqueda. Tal vez es muy importante, muy vital, pero pues no es necesario. Si encuentras un artículo sin utilizar el AND, pues bueno, solo les estoy dando estrategias de búsqueda, pero si lo pueden encontrar así, bueno, pues chévere, también. Bueno, y una última pregunta, tengo una mano levantada. Levantó la mano. Sí, señor. Buenas noches. Básicamente la pregunta es, ¿la URL
hace referencia a cuando abrimos el documento, esa URL que nos muestra o la URL del buscador de la biblioteca como tal. Del documento, sí, del documento. Entonces, por ejemplo, acá, documento si lo cerré, entonces estadio main PDF, por ejemplo, esta es la URL. Listo, entonces yo copio la URL, la que me abre directamente el archivo y verificar que ese archivo realmente sí es tomado de esa base de datos. Es con esta URL, bueno, cuando abran el PDF. Listo, muchachos. Bueno, yo creo que esta parte no más, entonces ahora sí vamos a abordar lo que es el tema de la unidad 2, dualidad onda-partícula, ¿vale? Listo. Entonces vamos a iniciar. Este material se los voy a compartir a todas las personas que asistieron el día de hoy en mis CIPAS. Entonces voy a intentar hacerlo lo más explicado posible. Vamos a empezar desde los términos más básicos de todo lo que es esta introducción a lo que es la dualidad onda-partícula. Entonces yo primero quiero que ustedes piensen en dos cositas. Bueno, vamos a tener la primera, que es esto lo de los sistemas de referencia. Nosotros siempre nos manejamos o siempre dominamos todo nuestro, digamos, nuestros modelos físicos, químicos y de ingeniería basados dependiendo de las correcciones que nosotros tengamos que hacer, porque todo no aplica para lo mismo. Nosotros ya vimos que, por ejemplo, en un espacio mesoscópico, que el espacio mesoscópico esta es una escala intermedia donde comienzan a surgir efectos cuánticos colectivos. Por ejemplo, si yo puedo tomar un microscopio y puedo ver una bacteria, esa bacteria, o bueno, o de pronto ese virus, todavía pertenecen al estado mesoscópico. Bueno, es muy pequeño. Y también si yo miro hacia lo grande, hacia la parte de la astronomía, por ejemplo, la luna o algunos planetas, pueden aplicar la teoría de Newton, ¿listo? La teoría de Newton, que es la teoría de la gravitación de Newton, y algunos conceptos básicos que ya están referidos hacia lo que es la mecánica cuántica, que eso pues lo vamos a ir hablando. Si no se altera, si no viajan a la velocidad de la luz, como se lo vieron en la relatividad especial, bueno, no a valores cercanos a la velocidad de la luz, pues no vamos a tener problema. Si vayamos a una velocidad normal, así sea la de un avión supersónico, eso es un sistema mesoscópico que podemos medir. Listo. Sin utilizar grandes herramientas matemáticas. Entonces vamos a tener ese espacio macroscópico que ya vimos, que ya trabajamos en relatividad especial. Aquí es donde la relatividad especial y otra relatividad que no manejamos, que es muy interesante y que vuelvo y de pronto a las personas que participan el día de hoy, yo les había dado como la motivación, muchachos, de que nosotros viéramos algunas películas muy interesantes. Por ejemplo, entre ellas está Interestelar. Para entender todo el mundo macroscópico, Interestelar es interesante. Y hay otras películas más interesantes aún, que pues bueno, voy a mirar todos los que se inscriban y todos los que hayan llenado el CIPAS de registro ahí en el campus virtual o los que aparezcan acá, les voy a replicar ese correo electrónico para que ustedes tengan unas películas. Es interesante uno también ver desde el cine y el arte cómo uno aprende todo esto del mundo del macroscópico. Entonces, macroscópico, ¿qué es lo que pasa? Existe deformación. Vimos como la luz, ¿sí? Como la luz. Voy a desactivar la cámara, muchachos, para tener un poquito más de rapidez aquí en el puntero del mouse. Entonces vamos a mirar cómo la luz se va a desplazar a una velocidad constante y que cuando vamos a ver objetos masivos, por ejemplo, como este agujero negro en el cual está el horizonte de eventos de Einstein, aquí está Einstein, pues cuando viaja la luz por este agujero negro, vemos que van a ocurrir sucesos muy interesantes en el horizonte de eventos. Eso ya lo abordaron y eso ya lo hablaron en lo que fue la relatividad especial. Bueno, entonces ese mundo macroscópico es lo muy grande, donde solo las leyes de la relatividad aplican. Bueno, y después vamos a tener ese mundo microscópico, que es donde nos vamos a involucrar actualmente. Listo. Este mundo microscópico, muchachos, es muy, muy, muy interesante, porque aquí, si ustedes en relatividad especial dijeron, wow, vivimos en 4 dimensiones, no en 3 dimensiones, como siempre me lo había vendido el cine, la televisión y mis profesores de colegio, ahora entender que en este mundo microscópico hasta la noción del tiempo se pierde. Ya el tiempo es otro concepto muy interesante. Vamos a mirar qué pasa con esas partículas. Aquí aparecen elementos muy interesantes ya después, todo lo que es la fisión nuclear, todo lo que son los agujeros negros, todo lo que son toda la computación cuántica. El que quiera, yo he trabajado en qubits y en qtrits, todos esos modelos matemáticos y físicos para
para encontrar estos sistemas de computación cuántica. Que esté interesado puede trabajar conmigo, no hay ningún problema. Yo tengo ahí un artículo interesante que quiera abordarlo. Entonces, bueno, aquí, ¿qué vamos a encontrar? Claro, ya vamos a mirar es el núcleo atómico, ya vamos a hablar aquí es de atómico, ¿listo? Se dice atómico, como dice Homero. Entonces, aquí en este mundo atómico vamos a mirar una cantidad de paradojas que empiezan a surgir a partir de todos esos modelados y de esos fenómenos que empezaron a nacer a partir de los pensamientos de los diferentes filósofos naturales, es decir, los científicos de la época y de la era moderna. Entonces, aquí vamos a hablar de todo esto, de la física cuántica, de los fenómenos subatómicos, ver cómo son esas estructuras a nivel atómico y molecular. Aquí ese es un campo en donde los químicos, los físicos y los biólogos estamos ahí de la mano todos apoyándonos. Y aquí es donde aparece el coco de la física. Este mundo microscópico con el mundo macroscópico, basado en las teorías de la relatividad general y especial de Einstein, con el mundo microscópico, que ya son todos los planteamientos de la teoría cuántica, no se pueden unir. Entonces, si alguien de ustedes quiere ganarse el premio Nobel, hombre, una la relatividad con la mecánica cuántica. Eso es el trabajo del año, sería el trabajo del siglo, serían los próximos Einstein y de pronto estén acá, o de pronto sea yo, no sé. Entonces, todo depende de la emoción y la motivación que nosotros tengamos cuando vamos a presentar nuestras actividades. Entonces vamos a ver, por ejemplo, procesos de fisión, vamos a mirar lo que es el átomo, los niveles de energía, Paschen, el gato de Schrödinger, por ejemplo, las colisiones entre partículas, etcétera. Bueno, después vamos a encontrar, ya entendiendo un poquito más esos sistemas, ¿sí? Esos sistemas del mesoscópico, el macroscópico, el microscópico, vamos a mirar que la mecánica cuántica, o bueno, perdón, la mecánica clásica no nos sirve para describir muchos experimentos que pasan en el mundo cuántico, así como no podíamos describir lo que pasaba en el mundo macro, ¿sí? En ese caso en el mundo relativista, aquí en el mundo cuántico las predicciones empiezan a tener algunos problemas interesantes, ¿listo? Porque las predicciones de la mecánica clásica, al igual de Newton, vuelven a no tener unos comportamientos como yo los esperaba, ¿listo? O como los esperaba cualquiera. Para ello vamos a empezar con un tema, el día de hoy, son dos temas, este primer tema que es como la introducción a lo que es esta parte de la física moderna, que es la radiación de cuerpo negro y la catástrofe electromagnética. ¿Cómo vamos a entender esto? Ustedes, por ejemplo, ustedes llegan a su cocina, entonces se van a hacer un tintico y cuando se van a hacer un tintico, este marcador está muy ancho, espero cambie el tamaño del marcador. Entonces ustedes van y se preparan un tintico y cuando se preparan ese tintico se dan cuenta que, o bueno, se les dio, dijeron, bueno, voy a hacerle caso al profe Freddy y entonces, bueno, no sé, me voy a inventar un experimento de física en el cual voy a calentar en un recipiente de cerámica y en otro en un recipiente de aluminio a altas temperaturas, ¿sí? No sé, agua, ¿cierto? Ustedes verán que de pronto uno de los recipientes, voy a decir que es el recipiente A, cuando se lo elevan a mucha temperatura, él empieza a cambiar su color y de pronto ya no es, supongamos, un recipiente azul, al elevarse su temperatura, al convertirse en un cuerpo caliente, ya empieza a ver un espectro rojo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos ahí no sé, en el proceso de creación de la fundición de los metales, se funden a altas temperaturas y empiezan a tener un color rojo, ¿no? Y después vuelven a su estado normal o su estado transitorio cuando estaban en una condición de temperatura atmósfera bueno, la condición que permite el material para que exista ese funcionamiento. Entonces, ese fue lo primero, la radiación del cuerpo, ¿sí? La radiación de los cuerpos. Entonces, en la época de antes, en la era moderna, los alfareros, ¿sí? Los alfareros, que eran esas personas, ¿sí? Que creaban todas las cerámicas, ellos tenían como una estructura de un código de colores, pero era de un modelo muy empírico, ¿sí? Aquí en este enlace que se los dejo acá, ustedes le pueden dar clic, ir allá y ahí hay una información adicional que pueden observar. Entonces, estos alfareros y en general todos los artistas y artesanos, que ellos trabajaban con los materiales, con diferentes materiales, barro, bueno, etcétera, qué sé yo, no soy alfarero, ¿sí? Ellos empezaban, como ellos no tenían una concepción teórica, no había un modelo, no había un espectro electromagnético, ni ninguna gama como el que tenemos acá. Entonces, ellos lo hacían, era del empirismo. Entonces decían, de pronto, si yo caliento con tanto calor, ¿sí? Este metal, este material,
él va a empezar a variar su estructura y su temperatura, ¿listo? Y esto es muy importante porque con esto detectamos la edad de las estrellas, imagínense. O sea, llegamos a hacer eso, solo sabiendo el color, nosotros podemos saber la edad de una estrella. Entonces llega este loquito, que yo sé que todos ustedes conocen, el mismo, el Gustav Kirchhoff, el mismo de la ley de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff y de la ley de voltaje de Kirchhoff, el mismo, el de los circuitos eléctricos. Este señor, en 1859, es la primera persona que menciona el concepto de cuerpo negro. ¿Qué es un cuerpo negro? Un cuerpo negro es un cuerpo que perfectamente absorbe y emite la radiación. Toda la radiación que le ingresa va a ser toda esa radiación, absorbida, va a propagarse. Entonces, por ejemplo, miremos esto. Entonces, toda la radiación incidente, miremos toda esta radiación que absorbe este cuerpo, ¿listo? Él es capaz de emitirla todo en función de la temperatura del cuerpo negro, ¿listo? Entonces, toda la que absorbe, la libera, ¿listo? Toda la que absorbe, la libera. Bueno, en función de la temperatura. Entonces, aquí estamos hablando de un problema de temperatura. Yo creo que aquí no hablo de otro muchacho que se llama el chico Boltzmann, por tiempo, pero si alguno ya saben de los de mi curso, de los de mis cursos, si ustedes saben, si el que me haga una breve introducción de Boltzmann, bien chévere, bien escrita, y cuáles son sus aportes en la física moderna, bueno, ahí tiene un puntico adicional, unos punticos adicionales. Bueno, entonces aquí tenemos Boltzmann, listo. Entonces aquí entendimos todo lo que sería el proceso de la radiación emitida, la radiación de cuerpo negro. Después vamos a encontrar que bueno, ese tipo de radiación está asociada a algo que ustedes trabajan y que todos nosotros trabajamos, que es la radiación electromagnética. La radiación electromagnética tiene muchas aplicaciones. ¿Aplicaciones de en dónde? En comunicaciones, por ejemplo, la radiofrecuencia, la televisión, los satélites, en la medicina, ¿sí? Los RX, los rayos X, la terapia gamma, también hay terapia neutrónica. En la cocina vamos a mirar, por ejemplo, los hornos microondas, tal vez el ejemplo más claro de donde tenemos la física moderna en la casa, en los hornos microondas. Y dentro de tecnología, pues los sensores, los infrarrojos, la fibra óptica, en especial ustedes de Teleco que trabajan con fibra óptica. Entonces, aquí está la aplicación de esa física moderna. ¿Y cuál es esa naturaleza de esa radiación electromagnética? Que va a tener un comportamiento dual, ¿sí? O una naturaleza dual. Se va a comportar como una onda, ¿sí? Como una onda cuando ustedes lanzan una piedra. Esto lo abordaremos mejor en el otro CIPAS, ¿sí? O se puede comportar como una partícula, ¿sí? Como un fotoncito puede ser. ¿Listo? Con una partícula con masa. Eso es muy interesante. Cuando veamos el experimento de la doble rendija van a entender esto que es una locura. Esto es muy chévere. Todo se gobierna a partir de 4 ecuaciones. Todo el mundo del electromagnetismo se gobierna a través de 4 ecuaciones, que son las ecuaciones de Maxwell. Este operador, de pronto, algunos no lo conocen. Los que lo conocen, pues yo les dejo aquí las ecuaciones. El que les interesa, este operador matemático se llama Nabla. Que este Nabla es un operador de derivadas parciales. Ese de pronto lo vieron los que han visto el curso de ecuaciones diferenciales. Si no lo han visto, no hay problema. Simplemente es como para denotarla. Esas son las 4 ecuaciones de Maxwell, las que todo ingeniero eléctrico, electrónico, de telecomunicaciones y todo lo que tenga que ver con circuitos y sistemas eléctricos, tiene que aprenderse las ecuaciones de Maxwell, porque las ecuaciones de Maxwell son las que nos van a representar los comportamientos de los campos eléctricos y de los campos magnéticos. Vamos a tener unas propiedades, la radiación electromagnética tiene unas propiedades, tiene 4 propiedades que nosotros podemos visualizar de manera general. La primera es que tiene propiedades de velocidad en el vacío C, es decir, velocidades aproximadas a la velocidad de la luz en sistemas que es vacío. ¿Qué es el vacío? Yo le he sido la pregunta que diría a una persona, ¿qué es el vacío? Cuando nosotros hablamos de vacío, no nos imaginemos un cuarto, por ejemplo, un cubo. Nosotros decimos, pues no hay nada, está vacío. No, realmente no. Vamos a suponer, por ejemplo, que pasa aquí una onda electromagnética. Ay, tan horrible esto. Vamos a suponer que pasa por acá una, ay Dios. Que pasa a través de este lugar una onda electromagnética, no sé, pues supongamos por acá. Esa onda
electromagnética que pasó acá, voy a poner, no se va a llamar la gamma, no, trinche. Listo, esa onda electromagnética trinche pues lleva consigo un campo eléctrico y un campo magnético asociado. Y aquí dentro no se encontró con nada, no se encontró con aire, no se encontró con fuego, no se encontró con agua, no se encontró con ningún medio, ¿sí? No existe ningún medio. Es como el mismo experimento que hacen el de la pluma, que ustedes vieron en física general, el de la pluma y el de la bola de boliche, que en el vacío caen las dos al mismo tiempo. Y eso que no importa ahí la geometría de la pluma, porque la pluma empieza a tener esa aerodinámica es por la resistencia del aire, porque hay un medio continuo que es el aire. En este caso no. En este caso de vacío, como no hay aire, ¿qué pasa? La pluma y la bola del boliche van a caer exactamente al mismo tiempo. ¿Listo? Y bueno, y en general, ¿qué vamos a tener, muchachos? Vamos a tener algo que se conoce como el espectro electromagnético. El espectro electromagnético nosotros lo vemos y lo vivimos y convivimos con él mañana, tarde, noche, a toda hora y en todo momento, porque vamos a tener las famosas radioondas, ¿sí? Las ondas de radio, si quieren llamarlas así, los microondas, la radiación infrarroja, que ya ustedes saben, el depredador, tal vez esa es la película que mejor demuestre lo que es la radiación infrarroja, la luz visible, el espectro visible, lo que nosotros podemos ver. Bueno, los rayos ultravioleta, que son esos rayos UV que vienen del sol, que nosotros nos aplicamos esos filtros UV. Cuando vayan a comprar un protector solar, tiene que tener la mayor cantidad de filtros, ¿listo? Y los rayos ultravioletas no solo salen del sol, ¿sí? O sea, no salen de todo el universo. Realmente todas las estrellas nos están aportando rayos UV, pero pues la máxima fuente con la mayor intensidad, pues obviamente es el sol, el que nos va a irradiar con máxima frecuencia esos rayos de ultravioletas. Y nosotros para protegernos de ese sol, así llueva, muchachos, uno debería usar bloqueador porque realmente constantemente estamos siendo bombardeados por rayos UV. Los rayos X, que creo que todos lo conocen, ¿listo? Todos conocen los rayos X, ¿qué es lo que hacen? Estos rayos X pues trabajan esos espectros a través de, bueno, ciertos materiales especiales que uno pues lo que hacen es generar ese tipo de imágenes sobre la estructura ósea que tenemos nosotros. Y dentro de la carnita, pues nos lo deja visualizar. Y vamos a tener los rayos gamas, que eso sí ya se utiliza un poquito más en lo que es la física nuclear. ¿Listo? La física nuclear es un poquito complicada, pero pues es mi amor. ¿Listo? Entonces, después les estaré hablando a los que no me conocían sobre la física nuclear. Entonces, miren, yo hice esta simulación en MATLAB, al que le interese, muchachos, a mí me gusta mostrarles muchas cosas a ustedes, no sé por qué. Tal vez como por despertarle la curiosidad. Esta simulación yo la hice en MATLAB. Ese es un GIF que hice en MATLAB. MATLAB todos tenemos y también es gratuito y también pueden ingresar a él. Entonces, una de las grandes características es que vamos a tener señales, por ejemplo, este E, recuerden que E es campo eléctrico y B es campo magnético, que se rige en el campo eléctrico a través de la ley de Gauss y el campo magnético, pues a través de las leyes de Bidi-Savart, que bueno, todos se acoplan en toda una teoría que sería las leyes de Maxwell. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver son unas ondas planas, ¿sí ven? Esta onda es el campo magnético y acá tenemos un campo eléctrico que realmente es como así, va así. Pero pues por la intensidad y la forma de la gráfica, pues no se visualiza muy bien. Pero yo intento aquí como visualizarlo. Vamos a entender que hacia arriba, este eje pues va a tener el campo eléctrico en función del tiempo, varía con respecto al tiempo. La parte de abajo tenemos nuestro campo magnético que también varía en función del tiempo. Y en el eje K, ¿sí? Vamos a tener la única coordenada en donde se está desplazando esa señal, en la coordenada Z, ¿listo? Esa onda electromagnética solo se está propagando en Z. Y así funciona el Wi-Fi. Así se desplaza en el espacio prácticamente y cualquier tipo de onda electromagnética. Bueno, entendiendo un poquito y rebobinando esos conceptos, el que esté interesado en la simulación me escribe, profe, mándeme la simulación de MATLAB que quiero disimularlo. Listo, de una. Entonces, bueno, pues básicamente dentro de eso es el concepto de la radiación electromagnética. ¿Cómo nosotros demostramos esos postulados? Vamos a hacer una demostración matemática. Ustedes saben que me gusta la demostración matemática. Yo suelo usar y hacerla, pero pues el día de hoy, como es mucho contenido, preferiría adelantarlo. Entonces, las ondas electromagnéticas se describen mediante las ecuaciones de Maxwell, ya se los venía diciendo, que son un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales que relacionan los campos eléctricos y magnéticos en función del tiempo. Listo. Entonces, el que de pronto no sepa qué es el operador Nabla,
Imaginen que nabla es casi una derivada. Es casi una derivada. Pero entonces se conoce como una derivada parcial. Y yo he sido insistente en los IPAs anteriores. Una derivada es una razón de cambio de una función con respecto a alguna a otra función. Por ejemplo, f de t, campo magnético dependiente del tiempo, depende del tiempo. Y aquí todas van a depender del tiempo. Entonces, nosotros recopilamos estas ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? El operador nabla, producto punto, el campo eléctrico tiene que dar igual a 0. El operador nabla, producto punto, el campo magnético tiene que ser igual a 0. El operador nabla, producto cruz, el producto cruz de vectores con el campo eléctrico me da igual a menos la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Y otra vez el operador nabla cruz, el campo magnético va a ser igual a estos dos términos que vamos a evaluar, mu sub 0, mu. Eso también yo quiero dejar esa coherencia. Esta letra se conoce como mu. Listo, mu, como hacen las vaquitas, mu. Mu. Esta es mu, creo que se escribe así, mu. Y se pronuncia mu, no miu. Miu es un Pokémon, ¿listo? Mu es esta letra, que es la letra griega, ¿vale? Entonces que quede, es bueno uno ir mejorando ese léxico. Este es mu, se llama mu sub 0 y esta E que es así se llama epsilon. ¿Sí? De pronto ustedes conocen la otra forma de epsilon, pero bueno, esta es la forma más común, que es como esa E gordita, que algunos hacen también en su letra, ¿listo? Bueno, más allá de esas ecuaciones de Maxwell y de esa teoría física, pues voy a intentar como decirles cuál es la solución, ¿sí? Entonces, como les dije, supongan que son ondas planas, ¿no? Como son ondas planas, no son ondas que son en 3 dimensiones, que generan un espectro alterno, diferente en función del tiempo, sino que son señales que son planas, una onda seno plana y una onda, no sé, coseno plana, lo que sea. ¿Sí? Entonces, si los campos eléctricos y magnéticos dependen solo de una variable, digamos, de z, que era lo que les está diciendo, y del tiempo t, las derivadas parciales respecto a x y y son entonces 0. Esto simplemente es un ejercicio matemático. Entonces vamos a entender, miren, la separación que hay entre un pico y el otro pico, esto es lambda, que es, vamos a conocerla como la longitud de onda. Anoten eso porque eso es muy importante. ¿Listo? EDT es el campo eléctrico y BT es el campo magnético. Aquí entonces hacemos formalismos matemáticos. Esto no se asusten, igualmente esto es la demostración de dónde nace esto. Yo simplemente voy a intentar hacer una demostración sencilla. Entonces aquí tenemos, vamos a coger las dos ecuaciones más relevantes, ¿listo? Estas dos ecuaciones. Relevantes. Estas dos ecuaciones más relevantes, ¿qué es? Que me dicen, nabla cruz, el campo eléctrico es esto, y nabla cruz, el campo magnético es esto. Y existe una propiedad, que es, esto, es tomar la propiedad del rotacional, ¿sí? Tomamos el rotacional de ambos, es decir, este nabla cruz, vamos a aplicar nabla cruz en ambos lados para la expresión, para esta primera ecuación, ¿sí? Entonces, aquí por unas propiedades matemáticas que no voy a profundizar, como les digo, porque no quiero confundirlos, ustedes van a tener pues esta estructura de esta ecuación utilizando una identidad vectorial de rotacional. Entonces, nosotros podemos igualar las dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Las dos ecuaciones de Maxwell y obtener un resultado que va a ser el siguiente. Entonces, organiza la matemática que quiere abordar, esto no es obligatorio. Usan después aquí la segunda ley de Maxwell. El que quiera aprender, pues me dice y les explico muy bien esto. Entonces resulta esta ecuación, que esta es la ecuación importante, esta ecuación de acá, ¿listo? Nos dice que mu sub 0, epsilon sub 0, derivada parcial al cuadrado del campo eléctrico sobre la derivada parcial del tiempo, bueno, la segunda derivada parcial del tiempo, va a ser igual al nabla cuadrado por el campo eléctrico. Eso, claro, a usted no les dice de pronto muchas cosas, pero pues a uno sí, uno sí como físico. ¿Por qué? Porque uno puede decirles a ustedes, en estos momentos, que aplicando también una matemática, podemos obtener un valor muy, muy, muy importante, que es la relación de C, la velocidad de la luz.
A partir de estas ecuaciones de Maxwell y utilizando algo que se conoce la ecuación de una onda, ¿sí? Esta es la ecuación de una onda. Esta ecuación de onda nosotros podemos determinar que la velocidad, ¿sí? La velocidad de una onda de esas planas va a ser igual a 1 sobre la raíz de mu sub 0, epsilon sub 0. Mu sub 0 se conoce como la permeabilidad al vacío y tiene este valor, y epsilon sub 0 se conoce como la permitividad del vacío y tiene este valor. Si no están en el vacío, los valores son diferentes, pilas, esto es una prueba en el vacío. Se llega a la conclusión, o sea, despejando acá el valor de mu sub 0 y epsilon sub 0, esta velocidad que está acá termina siendo la misma velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque nos termina dando el valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo cuadrados. Entonces, con este ejemplo de la radiación electromagnética, también demostramos a través de las ecuaciones de Maxwell que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que lo habían abordado en los temas de relatividad especial. El que quiera profundizar en esta demostración, como les digo, me dicen y yo les explico. No hay ningún problema. Pero bueno, vamos a mirar si alcanzamos de pronto al final. Dime. Por ahí le faltó el 2 a la 2, profe, por si de pronto. ¿En dónde me faltó? Ahí. ¿No? C igual a 3 por 10 a la A 8 la 8. metros sobre metro. Ahí está bien. Es que aquí teníamos esta razón, ¿no? Entonces aquí corremos. Entonces aquí sería 3 y 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces aquí nos da por 10 a la 8. Sí, aproximadamente. 2.9 es prácticamente 3. Sí, pero gracias. Sí, no. Ahí es por 10 a la 8. Gracias, gracias. Ahora, bueno, entonces ya aprendimos, ya rebobinamos y ya podemos empezar a hablar ahora sí de lo que sería la física moderna. Entonces, mire, esto coincide con la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Por lo tanto, se ha deducido que las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío a la velocidad de la luz, ¿sí? En el vacío se propagan. Dentro de los medios, pues no se van a propagar de la misma manera. O si no, nosotros no tendríamos que comprar esos famosos rompemuros para multiplicar la intensidad de las ondas. Por ejemplo, los que han trabajado en telefonía, me podrían... ¿Alguien de ustedes ha trabajado en telefonía? O en Claro, o en Movistar, o con fibra óptica. ¿Alguno de ustedes? Yo, ingeniero, yo, profesor. Listo, Luis. Perfecto. Cuéntame, Luis, ¿qué es lo que ocurre con la intensidad del Wi-Fi cuando existen muchos muros o algunos materiales como por ejemplo el vidrio o qué sé yo, algunas láminas o el icopor? Pues el Wi-Fi se mueven por ondas electromagnéticas. ¿Qué pasa? Que pues si hay un muro, pues el muro va a impedir el paso de las ondas. Las ondas lo que van a hacer es rebotar. Perfecto, exacto. Entonces, bueno, más allá de rebotar, pierden la intensidad de energía. Algunas sí van a retrodispersarse, otras van a continuar y van a pasar la pared. Por eso es que de pronto ustedes pueden coger dentro de su casa la red del vecino, pero con muy poca intensidad. ¿Listo? Pueden ser señales con mucha amplitud. Excelente, Luis. Tal cual como lo dijo Luis, esa es una de las aplicaciones de la radiación electromagnética. Y aquí tenemos otro de los efectos que nosotros también electrónicos, telecos y eléctricos utilizamos mucho, que es la hipótesis de Planck a través de la radiación de cuerpo negro, pero pues nunca lo hemos entendido. Bueno, entonces vamos a tener primero que todo hablar de Rayleigh-Jeans. ¿Listo? Rayleigh-Jeans es, bueno, fueron dos físicos que ellos intentaron describir lo que es la radiación de cuerpo negro, que se las había explicado, en la radiación ideal. Sin embargo, al igual que pasaba en relatividad, cuando yo me aproximaba a velocidades cercanas de la luz, el comportamiento no era el mismo que pasaba en la mecánica clásica de Newton y no me servían las ecuaciones de Newton. Aquí pasa exactamente igual. Entonces, háganse cuenta que ustedes le piden hacer, ustedes han hecho eso, ustedes les piden hacer en laboratorio un experimento y ustedes tienen un fit, ¿sí? Un fit. Entonces, ustedes tienen muchos datos que ustedes midieron en el laboratorio. ¿Listo? Y entonces le dicen, calcula el modelo aproximado, pero ustedes se dieron cuenta que a medida que ustedes iban aumentando la frecuencia, iba teniendo como la imagen esta forma, como la que estoy señalando de verde. Estos eran los experimentos. Esta es la base real. Los experimentos, esto es lo que me daba
a aumentar nuestra frecuencia. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una señal, por ejemplo, no sé, porque nosotros nos movemos a diferentes frecuencias. Por ejemplo, ustedes ven que la radio tiene una frecuencia, las redes de Wi-Fi tienen otras frecuencias y diferentes radiaciones electromagnéticas van a distinguirse por diferentes frecuencias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando se acercaban a valores de frecuencias muy altas, esas frecuencias no eran visibles o este modelo matemático, esta aproximación de Rayleigh-Jeans, ¿sí? O esta curva, pues vean que en ciertos momentos no servía, no funcionaba y la gente no entendía por qué. Entonces les dejo esta definición. La ley de Rayleigh-Jeans describe la radiación de un cuerpo negro a bajas frecuencias, usando la física clásica. Listo, estamos utilizando la física de Newton, la física de ondas. Predice que la densidad espectral de energía es proporcional al cuadrado de la frecuencia, esta ecuación, ¿sí? Depende al cuadrado de la frecuencia y a la temperatura, ¿sí? Absoluta del cuerpo. Sin embargo, falla a altas frecuencias, que es lo que estoy diciendo. Y esas altas frecuencias se generan o se distorsionan en un problema de la física que se llama el problema del ultravioleta catastrófico o la catástrofe ultravioleta, como lo quieran llamar, que es resuelto por Planck y Planck es del personaje que vamos a hablar ahorita. Nosotros siempre como que nos metieron mucho en la mente que los físicos más importantes han sido Newton, han sido Einstein, que han sido los más populares, y bueno, Tesla también, que es popular, y bueno, y qué sé yo, de pronto hasta nos dicen Stephen Hawking, son populares, los cuatro fueron muy buenos científicos, pero pues dejan detrás muchos científicos que hicieron unos aportes a la física y a la ciencia que tuvieron prácticamente el mismo cerebro de Albert Einstein. ¿Sí? Y nosotros, cualquiera de nosotros somos ahorita, si nos ponemos la tarea, nosotros ya entendemos relatividad, cosas que, por ejemplo, el máximo exponente de la ciencia en Colombia, Julio Garavito Arnero, no entendía. Y por eso, bueno, ahí hay otra tesis que es que yo no soy seguidor de Julio Garavito Arnero. Entonces les digo a los demás. Pero bueno, él atrasó 50 años la ciencia en Colombia. Es algo curioso. Hay unos artículos y unas tesis que valían la hipótesis que les estoy definiendo. Entonces, bueno, hay otros físicos muy importantes y que los vamos a abordar, y físicos e ingenieros. Entonces, por ejemplo, el mismo Nicolás Tesla y Maxwell son dos representativos que a veces se olvidan para la teoría electromagnética, pero también tenemos personajes como Max Planck, tenemos personajes como Erwin Schrödinger, tenemos personajes como Marie Curie, tenemos personajes como el mismo Niels Bohr, tenemos Oppenheimer, los que ya se han visto la película, tenemos al mismo Oppenheimer, que han dado muchos aportes a la ciencia teórica en especial. Y uno de los que vamos a aportar, y es uno de mis favoritos, es Planck, mi perrito. Yo tengo mis tres perros ahorita. ¿Sí? Entonces uno se llama Planck, el otro es Schrödinger y la perrita, que la adopté hace como 15 días con mi chica, se llama Curie. Entonces nosotros ya tenemos tres perros y todos tienen nombre de científicos y precisamente de este mundo. Me falta Einstein comprarlo. O no, mentiras, adoptarlo, nunca compro. Entonces vamos a mirar ese término de la catástrofe ultravioleta, que era lo que les estaba mencionando acá. Entonces, este es el modelo, esta gráfica roja representa exactamente la ley de Rayleigh-Jeans, que miren que aplica a muy bajas frecuencias, o sea, a este nivel, solo acá, y puedo decir que hasta de pronto un poquito acá, la ley de Rayleigh-Jeans funciona, ¿sí? Funciona. Igual que en el caso de la relatividad. ¿Sí? Igual que en el caso de la relatividad. Las leyes de Newton funcionan a ciertas velocidades. ¿Sí? Por ejemplo, 0.1 c. De pronto yo puedo ver que 0.1 o 0.01 veces la velocidad de la luz no va a tener tantos efectos relativistas como si lo va a tener, por ejemplo, 0.9 veces la velocidad de la luz. Entonces, eso es interesante de saber. Aquí en esta catástrofe ultravioleta, igual. Entonces, cuando se hacían los experimentos y empezaban a jugar con los materiales y los resultados experimentales de la radiación del cuerpo negro, a una temperatura de 1500 Kelvin y al variar la frecuencia nu, aquí esto también es frecuencia, ¿listo? Entonces, esta es otra letra griega, aunque no parezca, que se llama nu, ¿listo? Para que vayan aprendiendo. Recuerden, la de Vegeta no es de Majin Buu, sino Mu. ¿Listo? Mu, como la chocolatina, es Mu. Bien, entonces, miren que la teoría, los resultados experimentales me daban esto, y la teoría clásica
tenía acá este comportamiento. Sin embargo, fueron unas problemáticas en la ciencia y en la física moderna que empezaron a generar muchos vacíos conceptuales. Y entonces llega otro tipo, que ustedes lo leyeron, que es este loco del Planck, prácticamente profesor del mismo Albert Einstein. ¿Sí? Era un tipo muy genio, muy genio. Y él dijo, bueno, vamos a empezar a ver cómo podemos solucionar la catástrofe ultravioleta. Listo. Para solucionar el problema de Rayleigh-Jeans que no podía solucionarse. Entonces, en la física clásica, la ley de Rayleigh-Jeans fallaba en predecir correctamente la radiación a altas frecuencias, conduciendo al problema del ultravioleta catastrófico, que era el que les estaba mencionando. Y teníamos esta ecuación, ¿cierto? Esta es la ecuación de Rayleigh-Jeans, ¿listo? Que es 8 veces pi por la frecuencia al cuadrado, h se me olvidó, bueno, ahorita les menciono, esta h no va acá, se me fue, ¿sí? Sobre la velocidad de la luz al cuadrado, al cubo, perdón. Después llega este loco de Planck y dice, hombre, es que tal vez en este mundo, la energía, ¿sí? Bueno, los emisores de radiación, como lo son los átomos, esas partículas subatómicas y todo lo que nosotros vamos a encontrar en el mundo cuántico, ¿sí? No pueden emitir de energía de manera continua. Imagínense, cuando yo digo emitir de manera continua, ¿sí? Algo continuo es que imagínense, no sé, voy a abrir la llave para que entiendan este concepto. Y vamos a suponer que el agua de la llave es, es un espectro continuo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes abren la llave y se van a bañar. Ustedes van a ver que el chorro, bueno, los chorros salen continuos, ¿no? No pasa nada, siempre va a salir el chorro de agua, ¿cierto? Eso es emitir energía continuamente. En este caso, pues con la analogía del agua. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de pronto ustedes tienen allá su grifo y preciso, no sé, no tienen tanque ahí en su casa que tengan de reservorio, sino que únicamente tienen la fuente de toma de agua que llega del acueducto a su casa? Entonces solo tienen una llave y tienen 3 pisos en su casa y preciso, no sé, su hermano se bañó, su mujer se está bañando y usted se va a bañar y los 3 se les dio por bañarse al mismo tiempo. Ustedes se dan cuenta que, pues bueno, la regadera, haciendo una exageración, va a ver que la regadera empieza a mandar primero goticas, manda una gotica, chu, 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 y cae. Manda otra gotica después, chu, 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 y cae. Entonces, hagan de cuenta que son pequeños paquetes de agua, ¿sí? Paquetes de agua, esos paquetes de agua. Esa es la misma analogía que yo puedo demostrar que se ideó Planck en un ejemplo muy clásico. Sí, muy clásico, realmente es un ejemplo muy clásico. Entonces, voy a leer textual. Planck sugirió que los emisores de radiación, las fuentes electromagnéticas, como los átomos, no pueden emitir energía de manera continua, como el chorro de agua. En su lugar, la energía se emite en paquetes discretos o cuantos. Hagan de cuenta, gota por gota. Paquetes discretos de energía. Entonces, esto ya empieza a abrirse como un nuevo panorama y es esa palabra, discretos. Yo sé que ustedes han visto un curso de probabilidad, ya han hablado o han escuchado sobre estadística descriptiva, probabilidad. Entonces, aquí empieza a existir el primer problema que a nuestro gran amigo Albert Einstein no le gustaba. Y aquí viene la frase, Dios no juega los dados, a pesar de que él utilizó esta idea, esta noción de Planck. Él no consideraba que la mecánica cuántica fuera aleatoria, como dices, porque Dios no juega a los dados. Bueno, eso después lo abordamos cuando ya estemos abordando propiamente la mecánica cuántica, ¿sí? Y esos paquetes discretos, él empieza a llamarlos como cuantos, ¿sí? Cuantos. Y a esos cuantos es lo que define el término de quantum o de cuántico, listo, cuántico, mecánica, física, cuántica. De aquí viene prácticamente el papá de la mecánica cuántica, se puede decir que es Planck. Entonces, imagínense, tenemos dos tipos que trabajaron paralelamente, Einstein y Planck. Planck prácticamente el maestro del mismo Albert Einstein, porque Einstein para sus demostraciones y todo, por ejemplo, para resolver sus ecuaciones tensoriales de la relatividad general, él tuvo que aplicar muchos teoremas y muchos conceptos y tenía que decirle
Planck, hermano, ayúdeme porque no puedo. Y Planck, listo, chinazo, venga a ver, hacemos ecuaciones, listo. Y le ayudaba bastante. Y él utiliza, por ejemplo, Albert Einstein, ahorita más adelante vamos a mirar cómo él aplica esta ecuación de energía para determinar uno de los valores. Aquí vamos a encontrar esta eléctrica H y de aquí en adelante tienen que aprenderse que H es la constante de Planck. ¿Listo? La constante de Planck. A partir de ese postulado, entonces, esa sugerencia de Planck le sirvió como para meter, yo puedo decir como, es que no quiero utilizar la palabra, pero logró como hacer como una estrategia matemática, como algo así, como algo hechizo, ¿sí? Como cuando ustedes están en su parcial de integral o de diferencial y ustedes saben que la respuesta les tiene que dar 5/3 más, pero caramba, les da 3/5, entonces démosle la vuelta y pongámosle 5/3 o algo así, o le suman un 1 o simplemente borran o se inventan algo. Pues yo era así, yo en mi pregrado fui así también. No crean que yo fui, mejor dicho, siempre así con esos ideales de que no, que todo lo recto. No, realmente yo tenía mi pensamiento de Planck, tenía que mirar cómo solucionar un problema a partir de una solución, ya sabiendo cómo me tiene que dar la respuesta a ese problema. Y pues Planck ya sabía que tenía que dar esta gráfica que les estaba mostrando acá. Entonces, para Planck tenía que buscar una ecuación que le permitiera obtener una ecuación similar a los resultados experimentales. Pero para aplicarla tenía que pensar y postular una solución. O sea, él no podía decir, no, pues entonces yo digo que la energía se emite en paquetes y entonces me salgo el problema de los espectros continuos, ¿sí? Continuo en el tiempo. Entonces, ¿qué hizo Planck? Pues Planck dijo, bueno, voy a modelar un cuerpo negro como un conjunto de osciladores armónicos. Estos los osciladores armónicos, cuando veamos un poquito de Erwin Schrödinger, voy a hablar de los osciladores armónicos cuánticos para que los entiendan un poquito, pero por ahora no. Los osciladores armónicos, hagan de cuenta que es un sistema oscilatorio que oscila, ¿no? Simplemente. Entonces, piense que hay unos osciladores, pero es a través de unos movimientos armónicos, ¿sí? De ciertos armónicos, por ejemplo, la guitarra, o los que estudian sonido, los que estudian ondas, pues saben un poquito de esta parte, ¿sí? ¿Quién de ustedes es músico, muchachos? Vamos a hacer preguntas. ¿Quién es de ustedes músico o toca un instrumento? Vamos a poner interacción, que he hablado mucho hoy. Jonathan, creo que Jonathan. No, me dio risa, profe. No, por acá no se toca ningún instrumento. Ok. Steven. Sí, imagino que va por el sentido, por ejemplo, en mi caso es guitarra, imagino que va por el sentido que cuando se toca la cuerda, según la nota que sea, va por un grosor y lo que hace es oscilar en el espacio según donde se toque, tiene una mayor intensidad y lo que va a generar es una perturbación en esa frecuencia o en ese espacio y para eso es la caja de resonancia. Imagino que irá por ese sentido. Excelente. Steven, perfecto. Ponte un 5 ya. Eso es la mejor explicación que Vale, he gracias. podido recibir. Realmente, muy buena retroalimentación. Juan, cuéntame y cerramos la idea, Juan Pablo. No, yo también pues como en el piano, también las diferentes tonalidades que da. No tengo pues así como la explicación tan perfecta pues o tan buena que dio el compañero Steven. Bueno, pero igual tú trabajas con armonía, ¿no? Y el piano es uno de los instrumentos más complicados que hay. A mí me gusta el piano, que no lo aprendí muy bien, pero me gusta mucho el piano. Y el piano también es una muy buena descripción de cómo nosotros podemos entender lo que serían los paquetes discretos o los cuantos. ¿Sí? Cada vez que nosotros estamos tocando una pieza, eso me va a generar una diferente onda, una diferente perturbación a diferentes frecuencias y entonces empiezan a aparecer las escalas musicales y el resto se lo dejé a Steven. Steven explicó Sí, muy bien. Gracias, Juan Pablo. listo. Listo. Entonces ese tipo de explicaciones, miren que nosotros vuelven analogías. Entonces Planck dijo lo mismo, pero entonces vamos a pensar, son osciladores de partículas. Listo. Entonces, modelo un cuerpo negro como un conjunto de osciladores armónicos. Cada oscilador solo puede tener energías discretas. O sea, no puede ser energía 0, 1, 2, hasta n. Entonces,
una ecuación que él postula es la energía a partir de un sistema probabilístico en donde dice que la sumatoria de cada uno de los elementos, empezando desde n igual a 0 hasta el infinito, de la energía de cada nivel armónico, por la probabilidad de que ocurra ese suceso. Uy, aquí entonces empieza el problema, cuando se habla del término de probabilidad. Pero bueno, a pesar de todo, pudo solucionar su experimento, argumentándolo, diciendo, usando la energía promedio de un oscilador y considerando la cantidad de modos disponibles. Por ejemplo, los músicos manejan los modos normales, los mismos modos. Para una cierta frecuencia, Planck derivó la densidad espectral de energía U sub F, o sea, la misma fórmula de Rayleigh-Jeans, pero entonces la fórmula con la corrección de Planck es 8pi por la frecuencia al cuadrado por esta h. Recuerden, h constante de Planck, ahorita dividido entre la velocidad de la luz al cubo, y utilizando un poquito las leyes de Stefan Boltzmann, llegó a esta conclusión, que estas leyes de Stefan Boltzmann, o bueno, o Boltzmann, habría una teoría de Boltzmann, para encontrar este término que me describe realmente el comportamiento de ese cuerpo negro. Y de ahí para allá, muchachos, tenemos celulares, tenemos comunicaciones, bombas nucleares, y todo se lo debemos a esta cosa tan pequeña. Decir que la energía se transmite en cuantos, y por eso se llama mecánica cuántica. Entonces, miren, este es el espectro de radiación de cuerpo negro que obtiene Planck. Este es un código en MATLAB, se los dejo acá si lo quieren simular también, miren. Aquí pongo las constantes. Ese es el valor de la constante de Planck, de una vez si lo quieren tener. 6.62, H igual a 6.62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Aunque después les voy a dar ese dato en electronvoltio que uno generalmente lo aplica más. Entonces, ¿qué yo hice? Yo dije, bueno, yo tengo que obtener este espectro de radiación de cuerpo negro, tal cual como lo obtuvo Planck. Pues lo que yo hice fue decir, bueno, pues utilizo mi ecuación, que es la ecuación que utilizó Planck, ¿cierto? 8πf cuadrado h sobre la velocidad de la luz al cuadrado, sobre todos esos términos, y lo que hago es definir aquí toda mi estructura. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues defino mis tres constantes, h, c y k. ¿Listo? Y k es acá que está allá, en la constante de Boltzmann, por eso les decía que es muy importante que averigüen también sobre Boltzmann. Defino las frecuencias en ciertos espacios, ¿listo? Que vaya a un rango de frecuencias desde 1e a la 12, de 3e a la 15, porque como son números muy grandes, pues tocaba hacer esas correcciones, y que vaya a rangos de 1000. Las temperaturas que se puedan ajustar según las necesidades, por ejemplo, aquí puse 3000, 4000, 5000, 6000, ustedes si quieren poner en su programa, pueden poner, por ejemplo, 8000, 10000 y ver cómo se hace esa figura a diferentes temperaturas. Y después simplemente le digo a MATLAB, hágame la figura, listo. Después calcula la figura para la temperatura. Entonces, para diferentes temperaturas, utilice esta ecuación, que es la misma ecuación de Planck. ¿Listo? Esta es la misma ecuación de Planck. Y haga el plot, ¿sí? Que grafique la función con un ancho de línea de 2, y pues se haga todos los ajustes del gráfico, que es que le ponga que en el label X de frecuencia, que en Y de densidad, que el título que sea espectro, que la leyenda pues salga temperaturas, y bueno, y green, que me salga una grilla, y cierro el programa. Un programa muy sencillito. Si lo quieren, ahí les dejo en las notas y lo replican en MATLAB y me cuentan. Pero bueno, volvamos aquí ahora sí la física. Entonces miren que esta gráfica sí se parece y sí cumple el comportamiento, porque que esperaba Rayleigh-Jeans que ocurriera en su teoría clásica. Si nosotros vemos el comportamiento de Rayleigh-Jeans es como así, visto desde estas imágenes. Entonces es una línea recta que va hacia el infinito, o sea, lo podemos visualizar desde este nivel. O sea, no vamos a tener el mismo espectro de radiación de cuerpo negro como el que obtenemos con Planck. Y de aquí nace nuestra linda mecánica cuántica. ¿Vale? Solo entendiendo que es un cuanto de energía. Muchachos, preguntas. Pero ya había visto una manito levantada ahorita, creo que no me acuerdo quién era. Sí, era la mía. Estoy reestructurando la pregunta. Listo, dale. Juan Carlos sabe, el gatito de Schrödinger.
No había visto, sí señor, es el gato de Schrödinger. Ay, no. Aquí tenemos el gato de Schrödinger en una caja. ¿Estará vivo o estará muerto? Me gusta, si les gusta, no sé, pues es que yo soy pues no soy otaku, pero me gustan las series. Entonces, pues les recomiendo también Ricky Morty. En Ricky Morty se explica mucho. Por ejemplo, hay un capítulo completo en donde habla de múltiples gatos de Schrödinger, cuando se empieza a dividir el espacio, por allá que se pierden y se encuentra con el otro Rick. Bueno, eso es una locura. Ricky Morty recomendadísimo para el que le guste la física. Bueno, y Los Simpson, Futurama, los mejores programas para aprender física desde la casa. Entonces, bueno, entendimos lo del espectro electromagnético, entendimos lo del espectro de radiación de cuerpo negro, y ahora sí vamos a entender algo que en la primera clase yo les había explicado, que era la razón del por qué Albert Einstein en el año 1905 se gana su premio Nobel. Listo, Steven, cuéntame. Ya me acordé, perdón. Lo que pasa es que estamos hablando de la parte o el aspecto negro. Lo que entiendo, el absorbe energía y la libera. Eso de alguna forma, como lo que relaciono, por ejemplo, como cuando se pensó la bomba atómica, que básicamente es una división en la cual los electrones, lo que yo tengo entendido, los electrones se van expulsando de su átomo y realmente lo que causa es una reacción en cadena. Eso es lo que tengo entendido que es una bomba atómica. Esa es energía que se libera. ¿En alguna parte eso interactúa con este concepto o es algo totalmente aparte? No, realmente sí está relacionado. Pues bueno, lo que tú estás diciendo está más relacionado, pues obviamente, precisamente con los principios de física nuclear, que tocaría hablar de fisión y fusión nuclear, también pues, de colisiones de partículas, que eso es dispersión de neutrones también, dependiendo del tipo de bomba o de fuente. Pero sí, realmente, pues el espectro de radiación de cuerpo negro fue lo que dio los pilares en esos, lo que les decía, lo de los pequeños cuantos, para entender cuál es el comportamiento de la materia. Y de ahí, a partir de esta teoría, se empezaron a hacer todos los diferentes modelos modernos atómicos y obviamente toda la estructura de la física nuclear. Sí tiene que ver, por ejemplo, algunos sistemas para accionar una bomba de este tipo, pues necesitan, bueno, utilizar cierto tipo de radiación electromagnética para que se active, ¿no? Por ejemplo, para liberar la cantidad de energía necesaria para que hiciera la implosión. Al igual, pues es una buena pregunta. De todas maneras, voy a guardarla dentro de mi archivo de preguntas. Voy a averiguarla porque me causó un poquito de interés esa pregunta. Como les digo, pues no todo el mundo sale aprendido, y una de las cosas aquí de la mecánica cuántica que es muy interesante, si alguien les dice que sabe mecánica cuántica, realmente no sabe nada, porque ese es uno de los postulados que decían los mismos físicos. Decían, el que entiende la mecánica cuántica es realmente porque no la entiende. Es un dicho muy popular. Voy a averiguar, voy a averiguar. Gracias, Steven. Esa pregunta está interesante, pero bueno, lo Listo. que sé y lo que llegó hasta mi conocimiento es que sí, realmente sí, obviamente, pues viene todo esto de los cuantos de la energía. Bueno, entonces, ahora Listo. sí, vamos a mirar la primera aplicación. Vamos a mirar una aplicación directa de todo esto de los cuantos de la energía y volvemos. No voy a retomar otra vez las lecturas, no las voy a retomar porque no es el caso, y es volver al efecto fotoeléctrico. 1905, ¿quién se ganó? ¿Quién construyó? Bueno, ¿quién definió el efecto fotoeléctrico? En la lectura de la primera guía estaba, ¿no? Fue Albert Einstein, ¿no? ¿Qué es el Albert efecto Einstein. fotoeléctrico? Gracias, Javier. Sí, señor. Es la definición. Emisión de electrones por un material cuando se ilumina con luz. Con luz. Entonces, vamos a entenderlo. Entonces, imaginen que ustedes tienen este sistema. ¿Sí? Entonces, aquí esto llega a un fotón. ¿Listo? Vamos a acostumbrarnos a hablar de los fotones. Ahorita voy a hablar bien qué es un fotón. Entonces, llega acá el fotón que viene aquí, no sé, del solecito, y emiten esta placa. Si tiene cierta frecuencia, si tiene ciertas características especiales, lo que va a hacer es que este fotón va a liberar fotoelectrones, que se conocen. ¿Listo? Pues son los electrones liberados, accionados por ese fotón sobre esa placa, que depende del material, si es un tipo N, si es un tipo P, si es dopado, si no es dopado. Bueno, eso también depende también del experimento. Pero en pocas palabras vamos a entender que la luz, vista como partículas, nosotros teníamos una ecuación por allá de la física de ondas que me dice que frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Recuerde que lambda, ¿sí? Lambda, que es otra letra griega, es longitud de onda. Listo, esto es longitud de onda.
Esta es la longitud de onda. Listo, esta es la longitud de onda. Dentro de la longitud de onda, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en una parte los fotones, que son partículas de luz, que queda aquí interesante, porque esos fotones después cuando los vamos a volver a retomar, vamos a mirar ese comportamiento de onda y partícula. Oh, viene otro cuento acá interesante. Y por otro lado vamos a tener la energía del fotón. La energía del fotón, ¿cómo la vamos a calcular? Así como calculábamos E igual a mc cuadrado, el fotón se calcula como energía igual a H, que es la constante de Planck, multiplicado por la frecuencia. Muy bien, entrelazamiento cuántico, correcto, Juan Carlos. Ahí hay unos temas de segunda cuantización. Lástima que ustedes no vean estos cursos, que se llegue hasta aquí este curso de física moderna, porque realmente todo esto tiene aplicación en la industria. Hombre, el que supo inventárselas con las celdas fotovoltaicas era un tipo que sabía mucho de física, obvio. Por otra parte, vamos a tener estas dos ecuaciones muy importantes para que las guarden, para que las tengan, ¿listo? Y vamos a tener aquí la emisión de electrones. ¿Qué son la emisión de electrones? Son electrones, bueno, los electrones son liberados si la energía del fotón es suficiente. ¿Para qué? Para sacarlo de su última capa de valencia. Ahorita les explico un poquito de eso. Vamos a tener dos funciones, la función de trabajo phi, que esa función de trabajo que es importante, es la energía mínima necesaria para liberar un electrón y varía según el material. La ecuación del efecto fotoeléctrico, esta es muy importante, es la energía del fotón. ¿Cómo la van a calcular? Como la energía cinética más esa función trabajo, la función trabajo. Esas son las ecuaciones que se aplican para una celda. ¿Listo? Y la energía cinética va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia menos esa función de trabajo. Si yo reemplazo, por ejemplo, esta energía cinética acá por esta ecuación, voy a tener la misma energía del fotón. Miren, noten. Entonces, por ejemplo, energía de fotón va a ser igual acá, pero acá ¿quién es? HF menos la función trabajo más la función trabajo, pues se me anulan funciones trabajo y voy a tener la misma energía asociada al fotón, ¿listo? Pero la función trabajo es importante para determinar cuántos electrones son liberados desde su última capa energética. Listo. Y por otra parte vamos a tener las características observadas dentro de este efecto fotoeléctrico. Por ejemplo, no hay retardo en la emisión, ¿sí? La intensidad de luz afecta al número de electrones, no su energía, que quede claro porque, pues, por ejemplo, uno asocia mucho, y más que nosotros como ingenieros, asociamos que la luz, que los electrones están asociados directamente con la energía que tiene un sistema, pues en este caso un sistema eléctrico, pero no necesariamente. Bueno, ¿sí? Afecta el número de electrones, claro, pero no la energía. Y otra conclusión, por debajo de una frecuencia umbral no hay emisión. Listo, no hay emisión. Ahorita en el laboratorio, que es del ejercicio número 1, que vamos a seguir a continuación, se van a dar cuenta de que aquí hay unas pequeñas correcciones. Listo. ¿Y cuáles son las contribuciones de todo esto? Pues bueno, tenemos Albert Einstein en 1905, propuso la teoría cuántica de la luz, ganó el premio Nobel en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico, no por su relatividad especial y general. Yo creo que Einstein debería ganarse por lo menos unos 2 Nobel, pero bueno, no pasó. ¿Qué otras aplicaciones? Miren, por ejemplo, tenemos los fotodiodos, que los fotodiodos, pues tenemos aquí el ánodo y el cátodo, tal cual un diodo. Lo que pasa es que ocurre aquí una luz incidente, pasa sobre esta zona de depresión. Por acá vamos a tener la carga positiva, aquí por la parte del recubrimiento de la carga negativa, y por acá, pues, ese recubrimiento lo que va a hacer es que va a ciertos niveles de energía, a ciertas frecuencias, va a funcionar exactamente igual que un diodo, ¿listo? Igual que un diodo, pero entonces con con luz, entonces depende de la emisión. Un diodo, pues ustedes saben, por ejemplo, tenemos aquí el diodo, por ejemplo, el diodo común a los 0.7 voltios, ustedes saben, a los 0.7 voltios conduce y por diferentes voltajes a ese no conduce, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, pero entonces aquí ahora lo que necesito es luz incidente. Bueno, necesito acá es luz incidente. Es diferente. Voy a borrar acá, porque se me están acabando los trazos. Ahorita hago un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. Bueno,
Tenemos las células fotoeléctricas, o bueno, los paneles solares, llega la luz solar, tenemos el panel solar, aquí se producen los fotones por el flujo de electrones y esos flujos de huecos que se generan por el tipo de material, ya sea material tipo N en la parte de estructura arriba, material tipo P en la parte de abajo y el de dopaje de unión, que es un tipo PN, ¿listo? Bueno, eso ustedes ya lo han trabajado un poco más en sus cursos de circuitos. Y listo, muchachos. Entonces, vamos a entender prácticamente, viene el fotón con una energía liberada E igual a la constante de Planck por la frecuencia. Incide ese fotón sobre un metal y lo que me va a hacer es liberar un electrón. Y eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio del día de hoy del ejercicio. Bueno, pero antes vamos a hacer un ejercicio, porque ustedes tienen que hacer unos cálculos. Es como les digo, pues yo les doy todas las herramientas para que todo lo puedan hacer fácilmente. De todas maneras, viene parte del trabajo que es necesario para que ustedes lo aborden. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que lo tengan en consideración, porque ahí el ejercicio a ustedes les va a pedir que hagan unos diversos cálculos ahí. Bueno, entonces vamos a copiar, si quieren, yo lo copio de ceros, ya se van a dar cuenta. A ver, a ver. Eléctrico. Listo. Listo, entonces, por ejemplo, vamos a tener efecto fotoeléctrico en sodio. Voy a anotarlo aquí en este Canvas, a ver. Yo les envío esa presentación, no se preocupen, muchachos. Bueno, voy a hacerlo aquí en OpenBoard como por variar. Entonces aquí, por ejemplo, ejercicio. Sí, de todas maneras, para copiar me gusta más OpenBoard. Ya no me gustó tanto haciendo porque por ejemplo tengo la cámara y el Canva como es de internet, pues parece que se demora. Entonces dice, entonces la función trabajo para el Na. ¿Qué es Na, muchachos? ¿Quién sabe? Sodio. Sodio, exacto. Listo, entonces tenemos el sodio, es de 2.28 electronvoltios. Ahorita hablamos de esos electronvoltios porque es lo que nosotros vamos a trabajar y ustedes también van a trabajar. Si se ilumina una superficie de sodio con luz, miren esto, luz de longitud de onda. ¿Cuál es la letra que representa la longitud de onda? ¿Es una letra griega? ¿Cuál es? Lambda. Lambda. Lambda, correcto. Lambda igual a 300 nanómetros. La pregunta es, ¿cuál es la energía cinética máxima de los electrones emitidos? Entonces miren que ese ejercicio es supremamente fácil. Entonces ustedes lo mismo que siempre les digo. Entonces por acá en un pedazo dejan datos. ¿Listo? Están viendo mi open board, ¿cierto? Si están viendo aquí Sí, señor. Sí, señor. Sí, bro. Excelente. Bueno, entonces vamos a tener primero la constante de Planck. Se las voy a dar también en electronvoltios. Constante de Planck es 4.136 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo. ¿Listo? Se hace en energía por unidad de tiempo, porque viene en paquetes, discretizada, ¿no? Ya les había dicho. Tenemos la velocidad de la luz, que ya la conocen, que es 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundo, velocidad de la luz. Tenemos la función trabajo del sodio, ¿sí? La función trabajo del sodio, que es 2.28 electronvoltios. Y lambda, que la longitud de onda es de 300 nanómetros. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Entonces vamos a calcular la energía del fotón.
Entonces, lo que hacemos es calcular la energía del fotón. Entonces, por ejemplo, acá, datos. Entonces, paso 1. Aquí paso 1. Calcular la energía del fotón. Para esa energía del fotón, yo les había dado aquí unas ecuaciones. Estas de acá, que las vamos a tener acá consolidadas. Estas dos. E igual a H por F o E igual a HC sobre lambda. En este caso vamos a utilizar la segunda forma. Nosotros tenemos que. Sería muy la, fácil. la frecuencia umbral para allá primero. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, vamos a coger energía del fotón. Va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Es lo que necesitamos. Entonces, la energía del fotón va a ser igual a H, que sería 4.136 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Todo eso, muchachos, dividido entre la longitud de onda, que sería de 300 nanómetros. ¿Listo? Sería acá la de 300 nanómetros. Entonces, ayúdenme con ese cálculo, ¿vale? Entonces, bueno, miren que aquí está en metros y aquí está en nanómetros. Recuerden que un nano es por 10 a la menos 9. Entonces, ayúdenme con este número, muchachos, porque yo no hice el cálculo. Entonces, aquí por segundo, 3 por 10 a la 8, vuelvo a copiar todo tal cual. Y en la parte de abajo, de esos 300 nanómetros, los voy a convertir en por 10 a la menos 9 metros. Listo. Y ustedes me dan ese dato. Porque todas las unidades tienen que estar siempre en el sistema MKS, ¿no? Recuerden, metro, kilogramo y segundo. Yo me aprendí este sistema MKS con Mortal Kombat 5, ¿sí ven? Entonces yo digo acá metro, kilogramo y segundo, ¿listo? Como todo se cancela, profe, queda 4.136 electronvoltios. Exacto, ¿qué me dijiste? 4.136 electronvoltios. Listo, entonces nos queda así. Nos queda 4.136 electronvoltios. Esa es la energía que tiene el fotón. Y ahora vamos a calcular la energía cinética máxima. Entonces, para ese paso, entonces el paso 2, calcular la energía cinética máxima. Y esa energía cinética máxima, ¿cómo la vamos a tener? Pues que yo les había dicho que sería la energía cinética. Miren, volvemos aquí a las ecuaciones. Es esta. Y la energía cinética es HF menos phi. ¿Listo? Entonces aquí vamos a calcular la energía cinética. Va a ser igual a HF menos phi. La tenemos acá. Pero también la podemos expresar como la energía del fotón, que es la que acabamos de calcular. Entonces podemos decir que esto K es igual a la energía del fotón, porque energía de fotón es HF, también se los dije, ¿no? HF, menos la función de trabajo. Es decir, que la energía cinética va a ser igual a 4.136 electronvoltios menos mi función de trabajo, que en este caso sería la función del sodio, ¿no? Toda esta sería la función de trabajo del sodio. Cada elemento tiene una función de trabajo diferente, ¿listo? Entonces aquí vamos a mirar la función de trabajo, es 2.28 electronvoltios. Entonces menos 2.28 electronvoltios. Entonces la energía cinética, ¿cuál es, muchachos? $1.856 electronvoltios. 1.855. 8.85 electronvoltios. Y listo. Acabamos nuestro ejercicio de efecto fotoeléctrico. ¿Cómo lo vieron? ¿Fácil o difícil? Facilísimo, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora sí, vamos a abordar el problema que obviamente ustedes saben que nosotros no les damos la solución, pero pues les damos todas las herramientas para que puedan solucionarlo.
una de las grandes herramientas que ustedes van a tener es este material que yo se los voy a compartir. Permítanme hasta mañana o pasado mañana que lo termine, de pronto esta noche, o no sé, que termine de organizarlo y les comparto el PDF, si no mañana por la mañana lo tienen. Con este PDF para que tengan sus notas, igual está la grabación, todo se les envía. Y más, pues como todos quedan aquí registrados en mi clase, pues todos los que participaron el día de hoy, sin importar el tutor, pues les voy a compartir este archivo. Únicamente los que participen en mis IPAs. Bueno, ya si ustedes se lo rotan con sus compañeros, bueno, ya es problema de ustedes igual. Esto es para mis estudiantes, tanto los que asisten como los que no asisten. Bueno, muchachos, entonces ahora sí nos vamos a ir aquí donde está anexo. Entonces aquí en el anexo vamos a mirar y nos devolvemos al primer punto. ¿Sí ven por qué yo quería abordar primero el punto de la búsqueda sistemática? Porque no necesitábamos ningún concepto físico para poderlo hacer. Ahora que ustedes tienen las herramientas físicas, ya pueden buscar un artículo. Busquen un artículo de efecto fotoeléctrico o busquen algo sobre la bomba nuclear, algo así interesante como lo que decía Steven, también interesante, para saber si existe algún fenómeno. Bueno, entonces vamos a hacer ejercicio 1, simulador del efecto fotoeléctrico. Muy sencillo. Muy sencillo. Estudio el fotodiodo. El fotodiodo, bueno, ya les expliqué un poquito el funcionamiento del fotodiodo, ¿no? El fotodiodo lo tenemos por acá. ¿Listo? Pueden averiguarlo, hay otros lugares donde los explican un poco más masticado, pero es que como no puedo poner videos sino al inicio o al final, porque después de recortarlos del CIPAS va a ser complicado. Entonces, miren, el prefijo foto se refiere a luz incidente diodo di, que significa dos, y iodo, que proviene de odos, que significa camino. Entonces, fotodiodo es el camino de la luz incidente. ¿Listo? Es el camino que va a tomar. Entonces, bueno, lean la lectura, interesante, y vamos a mirar la ruta. Entonces, a continuación nos vamos a dirigir al siguiente enlace. Entonces entran al enlace, funciona. Aquí rectifico que funciona el enlace. ¿Listo? Y vamos a llevarlos a este simulador. Bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este no es. ¿Es? ¿No es? Este no es. Ay, ¿para qué se me perdió ahora el taller? Es que me lo puso acá. Listo. Entonces acá vamos a poner esto en F11. Listo. Entonces así me aparece el simulador cuando yo lo arranco. ¿Cierto? Ahora me dice, en el menú Option Metals, usted va a elegir el material cita semiconductor asignado en la tabla 1. Cada uno depende del material. Yo algo que una vez de pronto les voy a decir que pueden tener efectos es que, bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, acá, si ustedes tienen la vista, ¿sí?, de su crono, de su explorador al 100%, y ustedes le dan aquí Option, le van a dar metales. Bueno, aquí porque mi pantalla es grande, ¿sí? Pero puede que de pronto algunos que tengan una pantalla muy pequeña, entonces ustedes para allá metales, pues no alcanzan a ver todos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Disminuir. ¿Cómo lo disminuyen? Pues bueno, ustedes se van aquí al explorador, aquí aparece una lupita y disminuyan en el zoom por allá al 70, al 80. Yo le disminuyo por allá al 70. Y ahora sí voy a poder ver todos los metales, ¿sí ven? Va hasta el zinc. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a utilizar, no sé, el que caiga. El oro, no tengo idea. No tengo ni idea. Obviamente, sí, idea, pero pues simplemente me voy a sentir como un estudiante. Entonces, dice, a partir del valor de la banda de energía prohibida, electronvoltios para el material asignado, ustedes tienen su material asignado, determine la longitud de onda límite y frecuencia umbral para la cual el fotodiodo liberará electrones. Exprese qué significa dicha frecuencia en el funcionamiento de un fotodiodo, ya les dije. Usando el simulador, verifique que efectivamente el valor calculado libera electrones en el material. Ubíquense en el ejercicio que hice ahorita, ¿listo? Intenten hacerlo con su material. Ustedes busquen en fuentes de internet, por ejemplo, cuál es la función de trabajo del zinc o, bueno, no sé, del material que les toque. Tome un pantallazo y colóquelo como evidencia en el anexo 2, formato tarea 2. Entonces vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una longitud de onda de 500 nanómetros. Tengo una densidad de 0.01. Entonces yo quiero mirar hacia qué umbral bajo esa longitud de onda es el lambda. Listo, aquí está lambda. Aquí está la densidad del fotón.
Aquí está el voltaje. Aplicado el voltaje no lo voy a cambiar. No, podemos, por ejemplo, ponerle, no sé, 2, 3, 4, 5, lo que quieran. Pero solo es como por mirar el resultado en el amperímetro. ¿Listo? Esto es una fuente de voltaje. Y ese es el amperímetro, ¿no? Entonces acá, bueno, voy a poner, no sé, vamos a poner 0.4. Voy a poner 0.4. Y voy a poner mayor, no hay necesidad, pero si ustedes quieren poner mayor densidad de fotones, ustedes van a ver que van a incidir con más velocidad. Entonces lo que ustedes van a hacer es, bueno, vamos a empezar a jugar con la frecuencia. Ahí tenemos una frecuencia de 6 por 10 a la 14 Hz. Tenemos un metal que, ay, no me acuerdo cuál es el metal que tengo yo. El metal que elegí es el oro. Entonces vamos a mirar hacia qué espectro. Entonces tenemos aquí hacia los rojos, hacia los infrarrojos, y tenemos aquí hacia los ultravioletas. Entonces vamos a irnos hacia la derecha. Voy a desplazar, voy a desplazar. Voy, miro cómo va cambiando el tono del fotón, si ven, es lo que les estaba diciendo. Ese espectro que genera el fotón. Y pues yo veo que no hace nada, llega sobre esta lámina de oro y ninguno de los electrones del oro sale. Entonces, bueno, ¿qué estará pasando? Yo les estoy explicando cómo usar el software, pero pues obviamente el paso a paso y la tabla y los datos se lo tienen en su guía y es diferente para cada uno. Entonces, bueno, si yo me voy hacia la izquierda, si yo me voy más hacia la izquierda, vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. Yo sigo moviéndome, ya me voy acercando hacia el ultravioleta. Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. Sigue, 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 sigue. Y pues en este caso, uy, miren. Existe el efecto fotoeléctrico para diferentes longitudes de onda. Entonces yo me voy aproximando. Es un valor muy aproximado, ¿no, muchachos? Entonces, por ejemplo, para que el experimento sea efectivo, del oro tiene que pasar a esta otra. Eso ya es gamma. Muy bueno eso, Juan Carlos. Entonces, por ejemplo, viene acá el fotón, aquí sobre el oro, y pues la idea, nosotros, por ejemplo, cuando nos estamos acercando con una longitud de onda más pequeña, por ejemplo, ahí, con 244 nanómetros, yo estoy viendo que pues todavía no hay ninguna incidencia de un electrón, pero si yo disminuyo a, no sé, a 242, miren los electrones que hacen. Entonces, cada fotón empieza a liberar uno de sus electrones. Pero por efectos mecánico-cuánticos, estos electrones se van a retrodispersar hacia la placa de oro, porque no van a tener la energía suficiente para llegar a este nivel. Entonces, ¿qué hacemos? Pues reduzcamos más la longitud de onda. Entonces, tenemos aquí el extremo superior a una frecuencia de 1.24 por 10 a la 15 Hz, notamos ese dato, a una longitud de onda de 242 nanómetros, empiezo a ver que existe, empieza a verse el efecto fotoeléctrico. Vamos a ir disminuyendo la señal, a ver, un poquito más. O sea, profe, en ese caso viene siendo que la longitud de onda es directamente proporcional a la frecuencia. O sea, entre más corta la longitud de onda, mayor frecuencia. Bueno, listo. Entonces, claro, entonces tú estás diciendo, miren la ecuación que nos dice. La ecuación aquí, recuerden que eso ustedes lo hacían en Newton para poder tener esos datos. Ustedes tienen una ecuación, ¿no? Por ejemplo, aquí, voy a coger esa energía del fotón, por ejemplo, la energía del fotón, yo lo pinto así más bien, la energía de fotón, bueno, pongamos aquí fotón, es inversamente proporcional a la longitud de onda. Eso es lo que yo veo acá. ¿Sí ven? Pero entonces si yo, por ejemplo, evalúo pues la energía del fotón, aquí bajo esa ecuación, es directamente proporcional a la constante de Planck por el producto de la velocidad de la luz. También puedo llegar a esa conclusión. ¿Listo? El producto entre las dos. ¿Listo? Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de proporcionalidad o inversamente proporcional. Pero sí. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy aumentando y voy dirigiéndome un poquito más a la izquierda? Vamos a mirar. Si ven que a medida que voy reduciendo, lo que dice el compañero Javier, a medida que yo voy reduciendo la longitud de onda, miren lo que me está marcando el amperímetro. Me va subiendo la corriente eléctrica. Ay, miren, muchachos,
definimos corriente eléctrica acá sin darnos cuenta, miren. Aquí, dependiendo de la emisión de fotones, vamos a tener una densidad de corriente eléctrica. Hay una relación directamente proporcional entre la densidad y entre la densidad de corriente eléctrica y el flujo de fotones. Miren, si por ejemplo yo empiezo a aumentar acá, ¿qué pasa si yo aumento la densidad de los fotones? No pasa, ¿no? Depende más de la longitud de onda. Pero si yo voy reduciendo, reduzco, y llego aquí a mi límite, ya casi llego a mi límite, ahí ya llegué a mi límite, 219 nanómetros para el oro. Aquí ya está transmitiendo, ¿listo? Y estoy teniendo cierta densidad de corriente, ¿listo? Y si yo sigo más a la izquierda, pues voy a tener aún más densidad de corriente, mayor densidad de corriente por cada fotón emitido, ¿listo? Catástrofe ultravioleta, ¿listo? Y sí, entonces ya nos vamos aproximando a valores de frecuencias que no debemos pues considerar frente a diferentes otros materiales. Por ejemplo, si yo cambio el metal, pues obviamente las frecuencias van a ser diferentes. Por ejemplo, como no sé, berilio. El berilio, por ejemplo, acá me voy acá más a la izquierda, vamos a mirar qué pasa. Miren, el berilio necesita una longitud de onda un poco más pequeña. Vamos a coger otro metal, no sé, vamos a coger el mercurio. Vamos a coger el mercurio, miren que aquí siempre les da el dato de frecuencia. Vamos a aumentar. Entonces, por ejemplo, acá para el mercurio, miren que para que exista efecto fotoeléctrico, aquí, por acá, la longitud de onda tiene que ser 272, pero recuerden, este no es un efecto fotoeléctrico eficiente. Toca que llegue a la siguiente placa. Entonces, si por ejemplo acá le dan aquí Shudara, entonces aquí ustedes pueden ver el CSV, que es un archivo que es como Excel, que lo pueden abrir con Excel, listo, si hacen bien el ejercicio, siempre van a empezar a hacer el récord de los datos, listo. Entonces ahí ya, por ejemplo, ya hice el récord de los datos, cada vez le doy récord, por ejemplo, yo quiero arrastrarme, pasa a 267, entonces le doy, lo grabo, récord de grabar. Entonces mandémoslo un poquito más a la izquierda. Entonces, por ejemplo, no sé, 247 le doy grabar, le doy más atrás, le doy grabar, le doy más atrás, le doy grabar. Y entonces yo ya puedo tener aquí una tabla de datos que yo puedo empezar a graficar para el mercurio. Los voltajes, la corriente, la frecuencia y la longitud de onda, listo. Y los descargo aquí en un archivo CSV. Por ejemplo, este lo voy a descargar aquí en, bueno, Canvas y, bueno, escritorio, sí. Se llama test. Y yo cuando me vaya aquí en mi carpeta, entonces acá escritorio, venga, a ver, abrimos por acá. Entonces aquí abro el archivo test CSV. Voy a anotar, permítanme que abra. Yo manejo Linux, entonces no sé qué pasará con de pronto Microsoft. Pero por ejemplo aquí yo ya tengo mi tablita. Entonces si por ejemplo, no sé, a mí me interesa, generalmente a veces las comas, voy a graficar, supongamos, frecuencia versus longitud de onda. A mí no me gustan estas gráficas, yo lo haría en Python, en MATLAB y más con ChatGPT que ya hace hasta los programas. Entonces yo, por ejemplo, acá le daría a insertar que esto es gráfico. Entonces uno de línea de dispersión, vamos a ver, siguiente, bueno, finalizar. Este no me lo arrojó. Bueno, realmente muchachos no sé cómo graficar en este LibreOffice, pero ustedes en Excel sí lo pueden graficar facilito. ¿Listo? Entonces simplemente grafican frecuencia versus longitud de onda. Tiene que entender que a veces las comas, si por ejemplo esto es punto, no lo lee. Ah, de pronto no lo lea porque sea punto. Voy a ponerle aquí control find. Ah, no. Editar, buscar y reemplazar. Esto lo pueden hacer también en Word. Vamos a buscar todos los puntos y los vamos a reemplazar por comas. Reemplazar todo. Buscar todo. Encontraron puntos.
Yo sé que es un punto. Ah, lo puse al revés. Punto. Ahora buscar todo. Listo, entonces me encontró todos esos puntos. Los voy a reemplazar todos por comas. Y ahora sí me los coge como valores numéricos. Ah, ese era el problema. Ahora sí borramos esta gráfica. Y vamos a graficar. Insertar. Gráfico. Listo, entonces no sé, área, línea, vamos a hacer línea. Bueno, entonces, haciendo bien la gráfica en Excel o en MATLAB, usted lo que van a obtener es una gráfica de frecuencia por longitud de onda y vamos a mirar que a medida que la longitud de onda aumenta, ¿cierto? La frecuencia, ¿qué ocurre? Entonces tiene un valor mayor. Listo. Y así ustedes pueden llegar a conclusiones y pegarlo ahí. Vale, muchachos.